todo con trampas. Qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches. Buenas, buenas, buenas. Gracias, gracias. ¿Cómo anda la barra? ¿Cómo anda la barra del bar? ¿Cómo anda la gente del otro lado de la pantalla? Bienvenidos a Polémica al Bar. Estamos en vivo, como siempre, en el 10, el canal uruguayo. Un minuto pasan de las 9. Tenemos tremendos temas para hablar hoy. Legalización de todas las drogas, ¿sí o no? En algún momento el expresidente lo había planteado como una incógnita. Estoy hablando de Tabaré Vázquez. ¿Por qué no hacerlo con la cocaína? Y bueno, tenemos varias versiones, hay varios discursos, hay varios libritos. De eso vamos a estar charlando. Y además vamos a repasar junto a uno de nuestros invitados, a quien ya le doy la bienvenida, a Pablo Bierzi. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Un placer estar acá. En cierto modo, esto son herederos de debate abierto, ¿no? Sí, Frontán, claro. Canal 10, Fernando Frontán. Si yo lo digo. Y yo pero vos sos más una No, figura. herederos virtuosos. No, o sea, yo con lo Gerardo tengo mejoraron. algunas similitudes, como podrás ver también. No el talento, pero por lo menos de frente estamos más o menos. No, porque le decía que vamos a hablar de un tema que siempre a los uruguayos nos convoca, nos conmueve, que es la tragedia de los Andes. Sobre esa tragedia se han hecho un montón de películas, un montón de libros, pero hay una película que se está estrenando, se estrenó en estos días, a principio de mes, si no me equivoco, que es La Sociedad de la Nieve. Se preestrenó. Se preestrenó, sí, está bien. Bueno, pero allá 29.000 personas la vieron, por Es lo cierto, menos. exactamente. Ninguno, algún uruguayo, pero no acá en nuestro país. Exactamente. Y está basada en el libro que justamente escribió Pablo. Y dicen que es una película que va para el Oscar y ya tiene varios premios. De eso vamos a estar hablando en un rato. De la historia, del libro y de las posibilidades de la película. Y por el otro lado quiero decir, porque hablábamos también de a Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el psicólogo que nos acompaña por el primer tema que estaba adelantando. ¿Cómo andás? Muy bien. Me echaste en cara que no te había invitado nunca al programa. No, Pero pará, ¿por qué te voy a decir? Yo estaba convencido que ya había venido. Hicimos tantos programas. Pero o sea, que ya no me acuerdo. está compensado porque haberme invitado el Día del Patrimonio es un halago exagerado. Olvidate. Y además no tiene compasión con mi edad, no es para tanto. No lo tomes por ese lado, no fue nuestra intención. No, hablando de hoy estuve en el Prado, temprano. Y pusieron todo el mismo día en el Prado. No saben lo que era el Prado. No se podía transitar la cantidad de gente. Impresionante. La carrera de la Teletón, había una cosa ahí en el... Pero te agrego algo, Piñe. Buenas noches para todos. El picnic en el... El picnic, había 300... El sábado. No había inspectores de tránsito. Estuve con la gente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y con la Comisión Honoraria de Lucha por Salud Cardiovascular. Otra carrera espectacular y toda lo que es la clasificación de las comparsas. Claro. Y hoy hubo food trucks en el Botánico. El Prado tuvo una movida desde el viernes hasta ahora. Pero pusieron todo el mismo día. Nadie le dijo, che, no ponga. Y lo que pasa es que los fines de semana tenés que usar. No, pero para mí tenés que alternar los fines de semana. No para discutir de esto igual. En un momento estacioné, Estoy de acuerdo bajé el contigo. vidrio y le pregunté a un inspector de tránsito que estaba estoico ahí con los lentes negros. Le digo, decime, ¿cómo hago por pasar? Porque yo tenía que hacer ahí una actividad para recibir a la gente. Me sube los lentes y me dice, no sé, esto está imposible. No, es que en un momento fue un caos. Yo lo que digo es vos, hace una semana la carrera de Teletón, el otro las comparsas. ¿Sabes la cantidad de gente que mueve la Teletón, las Lo que pasa comparsas? son pocos fines de semana lindos por año. No, pará, estamos en... A mí me gusta más que haya exageración de movida que no haya nadie, ¿no? Bueno, está bien. El Prado está espectacular. Sí, el Prado estaba divino, aparte de la tarde increíble. Bienvenido, Nico. ¿Cómo anda, Fernando? Muy bien. ¿Todo bien? Como siempre, contento y agradecido, aprovechando para saludar a Pablo, un gran compañero y amigo, pero también saludar a todo el movimiento de la diversidad, que tuvimos una marcha espectacular. Una más, y qué lindo. Qué bueno. Yo soy de aquellas marchas de los principios donde no contaba la masa, pero ahora ver esa masa de gente que une la Plaza del Entrevero con el Palacio Legislativo, ver esa diversidad de gente caminando, decir, bueno, la sociedad de convivencia en la que queríamos vivir. Falta mucho por hacer, sí, bastante, ¿no? Pero se avanzó. Pero se avanzó. Solo el número de la marcha ya es una señal, ¿no? Impresionante. Pero mucha cosa para seguir trabajando en temas de derecho, mucho. Y cuidar lo que se ha conquistado, ¿no? Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias, Piña. Muy buenas noches para todos. Un placer realmente de compartir este domingo con todos los compañeros y con los invitados. Un saludo para la gente de Jun, ¿no? Porque hablamos de tragedias. La verdad que hubo una tragedia muy, pero muy importante este fin de semana, donde murieron un chico de 16, de 18 y 22 años. Tengo entendido, en un principio se había dicho que habían muerto 4, fallecieron 3.
lamentablemente, y el otro estaba muy complicado en el CTI, en un choque en pleno centro de Jun, así que toda la ciudad evidentemente está de duelo, una tragedia para el lugar, así que vaya desde acá, bueno, el saludo creo que de todos, ¿no? Y de alguna manera la sensibilidad por una situación que impacta, ¿no? En cualquier lugar donde se genere, pero mucho más todavía cuando en los pueblos chicos del interior, este tipo de cosas, donde se conoce todo el mundo, es muy complicado, ¿no? Bien. Bienvenida a Madrid. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos. ¿Sergio? Muy bien, estupendo. Te dije hace un ratito que estaba de acuerdo contigo que eso de acumular todo un fin de semana, no, me parece que sea mejor malo. repartirlo y le dar vida a todo. Pero tenés un montón de fines de semana y un montón de Exacto. lugares, todo el mismo día en el mismo lugar. Bueno, déjame hacer la siguiente. mismo No pasa quiero que con la monopolizar fiesta porque tenemos popular. invitados, pero seguramente esto también está mostrando que Montevideo tal vez no tenga tanto espacio verde como uno piensa y hay que mover más. Por ejemplo... ¿Cómo que no? Parque Valle, Parque Rivera, o sea... Claro. No, Parque Rubén. Está demostrado que hay poco Suerte. espacio verde, eso ya está definido técnicamente. No, pero pará, es que hay que... no sabés no, no sabés lo que era hoy. ¿De dónde No se sacaste? podía pasar. La mirada desde arriba Pero es se debate. más verde. Eso no se debate. Eso no se Montevideo es la debate. sociedad Lo que más es técnico verde. es técnico. Lo que, por ejemplo, la Rambla Sur, ahora que la Intendencia está haciendo iluminación que realmente se destaca en algunos lados, me parece que ahí hay un debe. Seguramente va a llegar, pero es un lugar espectacular, está medio subutilizado. Pero el Prado es una maravilla y bueno, sí, a veces se complica. Volvemos a lo del viernes, ¿no? Es más cómodo en estos casos ir a pie que ir en auto. Igual Bien, la que hablar. Rambla Sur, para poder hacer algo, tendrían que sacar el mundo de ratas que hay adentro. Igual, perdón, pero se En equivoca el- Lucich con la dimensión de Montevideo. En tanto, además, Montevideo tiene más extensión el Montevideo rural que el Montevideo, digamos, de la zona Urbana. bien Urbana, concentrado, bien construida. urbana. O sea, no, Nico, me No vas a parece hacer, que no vas a te hacer food equivocaste. trucks Nico, igual te decir una cosa. en medio de los Con manzanos. todo lo que hablé hoy, en el medio de con la- todo lo que hablé de la- con todo lo que hablé que de la estaban hoy lechuga, estaban en el no me- Prado. Madrid, no me estaban de pises la acuerdo conmigo. lechuga. Todos los que estaban hoy en el Prado están de acuerdo conmigo. O sea, ¿cómo van a poner 400 un comparsas el mismo día de la espectáculo. Teletón, Un espectáculo. el mismo día de Y los al food mismo trucks día en el Botánico? Había, el no sé, picnic en el Te Botánico. faltó un espectáculo hoy. Porque ¿Cuál? También Ah. se salvaron de que el fútbol está paralizado, sino también... No, hay si luz, ponía un por partido en el Viera era completo. Te quiero decir. ¡Mozo! Mozo. Mozo, no lo quiero llamar más, usted tiene que estar... No Cuando- te olvides Escúcheme. del mozo cuando vayas a pagar. Cuanti más propina deje, más contento voy a estar. ¿Qué dice? Buenas noches para ¿Cómo le va? todos. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos. Felicitaciones, doctor Bielsi. Doctor, Felicitaciones. doctor- Un aplauso para Bielsi por la película. ¡Vámonos, va! Si necesita un smoking, escúcheme. Lo yo- alquilé, tuve que alquilar. Bueno, no, si necesita yo para ir a los Oscars, yo tengo el que uso para trabajar en los cumpleaños de 15 y en los casamientos. ¿eh? Te lo alquilo. Está impecable, Bielsi, está impecable. ¿eh? Pero mire si le va a pedir Te tomo prestado la un palabra. uniforme a Además usted. debe tener las mismas manchas. Le que tomé tiene la palabra. Perdón, tenemos la ¿qué misma dijo? altura. Mirá si le va a pedir un uniforme a usted. Prestado, un uniforme. ¿Pero qué dijo prestado? Se lo alquilo. Se lo alquila. Ah, bueno. Ah, yo no qué dijo prestado, escúchame, porque si yo se lo presto a él, es el que uso para los casamientos y yo me quedo sin uniforme y tengo que, escuchame, yo tengo que laburar. Además, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama ¿Cómo me usted? llamo yo? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? Antonio, ¿no? ¿Cómo se llama? Antonio. ¿Y el apellido? Antonio, yo qué sé. con eso, Antonio pero- Bandera me llamo Ah, yo. Antonio Bandera. Así que puede, escuchame, puede agrandarse y decir que tiene el smoking de Antonio Bandera. Escuchá, ¿cómo anda, Roberto? Muy bien. Escuchame muy una bien. cosa. ¿Se dan cuenta cómo estaba Romani? ¿Cómo anda? Antonio? ¿Cómo le va? Desde que filmamos El Zorro no lo vi nunca más. Nunca, claro. Escuchame una cosa. Ahora que es 1 de octubre, vos viste cómo se va el año, ¿no? Es impresionante. Escuchame, ¿ya armaste el arbolito? No, no. ¿Ya armaste? ¿Ya pediste los deseos en el arbolito? No, todavía no. Bueno, Pero- escúchame, sí. Cerveza, 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 cerveza. ¿Y el conductor qué va a tomar? Y tráigame una cerveza. Ah, boludo. le traigo una Una cerveza. la mejor. Schneider, por supuesto. Esta está bien frappé. ¿Cómo está espectacular. salada la Schneider? Ya varios amigos me preguntaron si podían venir al programa. Nunca me habían pedido para venir al programa. Ahora todo. Y ahora que viene la heladera están como locos. Ah, está Gracias. espectacular. Frappé. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, Buenas vamos noches arriba. para todos. Buenas Una noches. Schneider ¡Salen 2 panchos! bien fría. Bueno, para arrancar, legalización total, por ejemplo, de la cocaína, ¿sí o no? Después desarrollamos. No, sí, pero ¿sabes? Acá yo creo que hay un punto Pero medio. pará, decime, hacía una rondita y... No, no te voy a decir Bueno, ni está, sí ni ok. no, y te voy a decir lo que pienso. Perfecto, creo está. que Superemos el juego que había claro, armado, porque en discúlpeme. realidad sí o no existe la legalización. Pero es un sí o no y después no, bueno, seguimos. no me puedo enclosetar en él. Dale. Primero, ¿por qué? Porque el paradigma
prohibicionista ha fracasado. Y la regulación, si bien ha funcionado mejor en tema de drogas, tampoco ha sido un éxito. Entonces hay una tercera vía y de esa quiero hablar, esa tercera vía. Bien, Julio. Para nada, en absoluto. Totalmente contrario. Julio, Sergio, perdón. Perdón. Estoy metiendo mucho ritmo y me llevo por los nombres por delante. Contraria. ¿Madrid? ¿Sabes que no tengo una posición tomada? Me gustaría legalizar la cocaína, dijiste. Sí, las drogas en general. Las pesadas, no. Sí, no. ¿Nico? Yo tengo un pensamiento afín a legalizar. Lo que pasa es que en este juego que vos proponés caes un poco en una simplificación. Yo creo que... igual tenemos 2 horas para seguir. Eso no vale. Vale hacer esto que está haciendo... No, pero yo dije claramente cuál es mi respuesta. ¿Y Pablo, Fernando? Yo dije claramente cuál es mi respuesta. El que la evadió fue Fernando. Yo estoy proclive a legalizar, pero tiene que haber un contexto. Como dijo Diego Maradona, cuando después de pasar toda su peripecia vital, no se droguen, muchachos, no se droguen. No, ni prueben, no consuman drogas. No hay que consumir drogas. Ese es el mensaje. No hay que consumir drogas. Ese es el mensaje. Y la prueba histórica es que prohibiendo no lográs nada y en realidad lo que se está haciendo es un gran lío, particularmente en América Latina. Así que ahí van mis argumentos. Y legalizando lo que baja es la percepción de riesgo y entonces tampoco lográs nada. No, porque legalizar... Ahora que me falta una persona a la mesa. No es bajar la percepción de riesgo. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? pero sí o no. Ahora seguimos. Che, no es tan difícil. Arranca un título. Exacto. Desgraciadamente, en estos problemas que son complejos, la gente que nos está mirando y a lo mejor tiene un drama y está sufriendo, dividirlo en sí o no es bueno. Lo que hay que abrir es un tabú que viene con el prohibicionismo, que es poder debatir libremente cómo resolvemos esto, que tiene ya más de 100 años. Se hicieron 3 sesiones especiales de la Asamblea General de Naciones Unidas y no hemos podido resolver esto. Y yo soy partidario de la legalización regulada para sacarle el mercado ilícito al narcotráfico y sacárselo a la corrupción y sacárselo al lavado de dinero y regularlo concienzudamente. Pero no solamente las drogas pesadas, porque nosotros hablamos de drogas pesadas, pero en el Uruguay hay un informe muy bueno del suplemento que pasa que hizo Delfina Midler, creo que se están emitiendo 2.800 recetas diarias de ansiolíticos por día. Y en el tema alcohol, que es legal, que habría que regularlo, tenemos 260.000 uruguayos y uruguayas con problemas. Está regulado para la compra para mayores de 18. Sí, en teoría. Para mayores de 18. El problema, cuando yo hablo de regulación, legalización regulada, hablo de una nueva forma de fiscalizar. Ahora, Romani, es muy interesante los ejemplos para... Ahora sí pueden desarrollar. Gracias, Piñe. Bien, yo me quiero anotar, ¿eh? Sí, claro. Yo te respondo, no evado. En otras encuestas tuyas a veces trato de no caer en... Bien, hoy me diste bola. Bien. Ahora... Perdón, Lucich, déjame agregarte esto. Este debate está fogoneado y alimentado por muchas escuelas. La escuela liberal de Chicago, con Milton Friedman y Gary Becker en la cabeza, para mí, verdaderos liberales, hace años que están planteando la perversión de la economía a partir de la prohibición. Bueno, justamente, Blas, tú ponías el ejemplo del alcohol y de los ansiolíticos, o sea, el abuso de determinados medicamentos. Pero eso, básicamente, puede haber un caso, no genera una especie de poder paralelo narco. El alcohol es un problema cuando se abusa, pero no te genera lo que genera el narco, es decir, una organización, en algunos casos hasta paramilitar. Vamos con un ejemplo. Johnny Walker, el dueño, no anda a los tiros con el dueño de McPie. Chicago es un buen ejemplo. Parece una tontería de la ejemplo. ley de Pero Lucich, cuando lo prohibieron en Estados Unidos en el año 30, generó. Por eso, ese es el crimen organizado. el argumento para legalizar. Hago un raconto noticioso de los últimos días. Diego Sanjurjo comentó, que es asesor del Ministerio del Interior y que está en algunos programas, uno de los más notorios fue este programa que trata de vincular a una gente que ha estado en el delito para... Los interruptores de violencia. Interruptores de violencia, ahí se llama. Bueno, Sanjurjo está con eso y comentó recientemente que
sería interesante plantearse una experiencia de legalización, él dijo controlada, acotada. El ministro Heber dijo, no está en los planes, yo no estoy de acuerdo con Sanjurjo, lo dijo con esas palabras, pero acotó. Discutirlo, pensarlo, no está mal. Y hoy en una entrevista en el Diario País, Jorge Díaz, ex fiscal y, bueno, una figura notoria en materia judicial en Uruguay, lo que señaló es que la guerra con el narco básicamente no se ganó, se perdió, y que hay que abrir una discusión. Igual, si él estuviera aquí, tal vez no hubiera dicho ni no ni sí, porque no lo dijo. Y le preguntaron los colegas del diario. Pero claramente hay una posición, y no solamente los liberales de Chicago, expresidente Fernando Enrique Cardoso, exacto, la gente de Colombia, Costa Rica, están planteando. Ahora, es un asunto que tiene que resolver con Europa y Estados Unidos. Me va a matar Fernando. Nosotros tenemos una legislación vigente y que tiene que ver con lo que fue la legalización de la marihuana. Ahora, y hay supuestamente, muchas cosas entredichas. Permíteme, pero supuestamente, digamos, la lógica de la marihuana en su momento, impulsado durante el gobierno de José Mujica, fue que se le iba a ganar terreno al narco, ¿no? Lo que era el tráfico específicamente de la marihuana que venía proveniente de Paraguay. Lo cierto es que ya pasaron muchos años desde que Uruguay estableció la ley en cuanto al autocultivo y también la compra a través de las farmacias. Y yo a priori no he visto, digamos, creo que hay, digamos, dos problemas. Por un lado, no he visto campañas fuertes, pesadas por parte del Estado de prevención del consumo de la marihuana, porque parece que la marihuana tú la consumís y no te pasa nada, y la marihuana con un consumo prolongado tenés problemas cognitivos. Yo conozco gente que fuma desde hace muchísimos años marihuana de forma cotidiana y la verdad advierten que tienen a etapas muy jóvenes, ¿no? Te estoy hablando de en sus 30, personas que no pasaron y que están teniendo y que tienen problemas, digamos, de memoria, que no tienen la lucidez que solían tener. En fin, el consumo prolongado de marihuana, todo bien, pero un efecto a largo plazo tiene. Entonces, el Estado tendría que haber hecho por ley, tendría que haber hecho campañas que finalmente no hizo. Fueron muy débiles, no se advierte de forma consciente y fuerte a la población sobre el consumo. Como tampoco se hace ningún tipo de campaña respecto al consumo del alcohol, con respecto al tema del juego y la ludopatía, con respecto al tema del consumo de fármacos. Pero además, tampoco somos, o por lo menos no tenemos un estudio fuerte que nos advierta que efectivamente la legalización de la producción y venta de marihuana le haya quitado efectivamente terreno al narcotráfico. O sea, de hecho, en las incautaciones que en los últimos años el Ministerio del Interior continúa, digamos, haciendo, se advierte, y tal vez lo más pomposo son las miles de toneladas de cocaína, pero también se sigue traficando marihuana, que también se sigue incautando y se sigue destruyendo. Entonces, de alguna manera, lo que iba, tal vez le ganó terreno, pero ¿cuánto? No tenemos estudios. El Estado largó una política y ¿dónde está el análisis? Yo creo que falta análisis, porque yo creo que para mí hay mucha más gente que consume marihuana de manera legal ahora o a través de los clubes, no solamente de las farmacias, que también en alguna nota que andaba por ahí lo que decía es que lo que pasa es que los narcos siguen pasando otras cosas, me parece. Pero yo no creo que el combate al narco haya voy con Fernando ya porque me está con respecto al asunto de la marihuana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella plantea. Es decir, no se hicieron campañas de educación, se liberó y directamente se crearon los clubes, la gente que pueda, donde se puede comprar, se compran en la farmacia, se cría, se plantan tanta cantidad de plantas para el consumo interno, pero no pasó más nada. Yo no estoy en contra del consumo de la marihuana. Ojalá a mí me parece fantástico que cada uno haga pero también ojalá decir vos tampoco que no pasa nada. Pero me parece que es importante ser la farmacia, consciente. porque por lo menos tiene un THC regulado, un THC que lo han querido subir un poco más, pero sigue las pautas internacionales. Pero sigue las pautas internacionales. Permítanme. Porque en realidad están vendiendo yo les voy a pedir nuevas solamente porque es muy sensible esta historia y yo estoy en esa punta más delgada de la historia, que es el efecto directo y más complicado de las personas que no pueden resolver este problema y que desarrollan una patología de salud mental, que es la adicción, y las enfermedades complementarias que se anexan a ellas. Entonces, desde ese lugar,
Sí, yo creo que el problema es la problemática de regulación tiene como dos puntas importantes. Una es el narcotráfico y otra es el impacto en el consumo. De la misma manera que las drogas tienen en las personas distintas posibilidades. Unos pueden hacerlo de manera recreativa, otros pueden hacerlo de manera con algunos problemas en algún momento y hay algunos que desarrollan adicción. Pero ¿qué pasa? En el comportamiento social, los que más se ven impactados son aquellos que desarrollan adicción, que a su vez también son quienes sostienen el mercado del narcotráfico. Con el consumo. Con el consumo y toda la problemática social que genera. Un breve comentario. A mí me parece que a veces, viste, que se solapan los temas. En todos los temas pasa lo mismo. Se solapan varias cosas y a veces está bueno, por lo menos el trabajo periodístico, separar. De adolescentes que directamente, es decir, por distintos comentarios y distintas cosas que me han llegado a mí, han perdido la percepción del peligro que significa lo que ella está diciendo y lo que él está diciendo como si experto. Tan fácil, como debe ser, se no debe ser vende tan y mala. logran acceder con más facilidad, No debe ser tan mala, directamente no debe ser tan mala. Y por otro lado, es decir, empiezan a consumir. Hay un montón de gente que se sumó al consumo. Mira, acá lo que ha pasado con el tema del consumo de la marihuana, que se pretendía quitarle al mercado, no se le quitó nada, transfirió nada. Miremos esa experiencia antes de ver cómo se va a regular. Porque en realidad la marihuana cambió de proveedores y a su vez también pasó el autocultivo. El autocultivo se generó una planta y nadie está controlando, la ley no lo previó y no se está controlando, por lo menos lo previó pero no lo puede controlar, es cómo se ha aumentado el índice de THC, que en realidad es lo que afecta a la planta de marihuana, no hace nada, lo que se fuma es lo que jode. Y lo que jode es el THC que se fuma. Y estamos fumando un THC que anda sobre el 20, 30, hasta 40%, cuando lo legalmente establecido por la ley está por debajo del 12 o 14. Ahora, ¿Por qué? Porque la que se vende en el Estado es la que no se consume en la población, básicamente adolescentes, jóvenes y cerebros jóvenes. Expuestos a la marihuana, ahí tenemos un gran serio. A mí la marihuana no es una planta tranquila, ni mansa, ni nada que se le parezca. Es de las peores drogas que en este momento tenemos circulando en nuestro país. Esto es fuerte lo que decís, pará. Sí, claro, es la peor. Tengo argumentos para decir. No, la pasta base se mantiene y tiene un impacto importante, pero se mantiene en un estándar de consumo más o menos parecido desde el 2002 que entró hasta ahora. No ha aumentado. Otras drogas como esta y en cerebros jóvenes como los adolescentes, vamos a ver cómo estamos. A ver. Yo veo ese tirón de cuerdas en la comunidad, ¿no? A ver. Si nosotros pensamos en el mundo entero, la primera conferencia del opio fue en 1909 entre China y un embajador estadounidense en Filipinas que se llamaba, bueno, no importa. China venía de ser humillada por las potencias europeas que le hicieron la guerra del opio y en ese momento le sacaron Hong Kong, entre ellos Inglaterra. Desde esa época hay un sistema internacional que pretende algo que, permítanme decirle, es un imposible. La gente consume de todo, pero también recurre a las drogas, a las sustancias, porque las convenciones se hicieron para asegurar el uso médico y científico, por ejemplo, de la morfina, que paradójicamente no llega en tiempo y forma a la gente que lo necesita. Pero entonces, discúlpenme, la regulación y la legalización es un antídoto que reduce los daños y apuesta a gestionar los riesgos, esto es un paradigma, pero si nosotros pensamos que con esto vamos al país de Alicia de las Maravillas, estamos equivocados. Se regula y se legaliza para evitar que haya un comercio ilegal, para que pueda haber una calidad distinta de las sustancias. Porque, Patricia, está bien. No, espera un momentito. Déjame decir solamente esto. Dale. La regulación de la marihuana tiene sus pros, sus contras, sus debilidades y fortalezas. Ahora, yo te quiero decir dos cosas nada más. Hay 70.000 ciudadanos y ciudadanas que acceden a un cannabis legal, de buena calidad, y no concurren a las bocas de venta. Eso para mí ya
se le pegue o no se le pega al narco, yo nunca estuve de acuerdo con eso con Pepe, se lo dije, no me dio mucha pelota, pero el crimen organizado son empresas multinacionales que giran en varios. Tú decís que no estabas de acuerdo con que eso podía tener efecto sobre el narco. Claro, era el No, se hace un efecto, obvio. Un efecto, pero el problema pero no es le que... mueve el piso, no le mueve el piso al narco. No, pero el problema es que le sacás la regulación, porque hoy en día lo regulan ellos. Entonces yo quiero que haya un Estado presente que regule, mal, bien. Bueno, será por ensayo y error, pero el prohibicionismo que ha llevado a la guerra y que ha generado tanta violencia, hay que erradicarlo. En eso estoy de acuerdo contigo. El punto, ¿sabes cuál es? El punto débil es la educación preventiva, que es lo que no ha aparecido. Bueno, y entonces se vota una ley de regulación, después no hay prevención, y si no hay prevención, el impacto es tremendamente, como decía Patricio. Julio, yo voy a poner algún otro elemento de debate, y esto lo voy a hacer con un gran respeto por mucha gente que nos está mirando, madres, sobrinos, hermanos, tíos que tienen situaciones de drogadicción muy, pero muy complejas, que muchas veces tocan puertas y no encuentran realmente una devolución, que la vida se les transforma en un infierno, porque solamente aquel que lo vive y lo experimenta con un hijo, con un familiar, sabe lo que esto implica. Yo lo que quiero decir es, el narcotráfico es una de las multinacionales más importantes, que incluso hay ramificaciones que van a lugares muy cercanos al poder, a los lugares muy, pero muy importantes. O sea, el narcotraficante no va a morir por el mero hecho de que vos regularices la marihuana. ¿Por qué? Porque aquí apareció la marihuana. Sin embargo, también la droga está sectorizada por diferentes poderes de adquisición. Hay quienes no tienen tanto dinero o no tienen la posibilidad de comprar una determinada droga y recurren a otra droga mucho más compleja todavía, como la pasta base, que la pasta base, sabemos todos perfectamente, destruye la mente del ser humano. O sea, entonces, vos me decís, regular drogas pesadas, soluciona el tema, coarta de alguna manera las posibilidades que tienen los narcotraficantes, en absoluto, en absoluto. Por otra parte, yo creo que Uruguay, particularmente, es un país, perfectamente, los que somos periodistas y los que no también, que las rapiñas bajaron en este país. Pone caro igual, como diciendo, bajaron las rapiñas por vender droga, que sabes que después vas a tener una pena infinitamente inferior a la de una rapiña. O sea, una cosa está emparentada con la otra. Y Uruguay, con esto termino, Uruguay es un país que no es un mercado impresionante. Esto de alguna manera es un mercado muy pequeño, como pasa con otras cosas, pasa también con la droga. Uruguay se transformó en cierto momento en un país de paso. Los narcotraficantes van encontrando diferentes países y con discúlpeme, Julio. Milton, termino, con Pablo, Uruguay es un país donde los fuertes narcotraficantes no van a ser extremada fortuna, porque este es un ambiente muy pequeño. O sea, como pasa con otras cosas, pasa aquí en Uruguay. Entonces, a ver, hemos visto cómo salen 100 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas para otros países. ¿Alguien puede pensar que se pueden vender acá 100 toneladas de cocaína? ¿Alguien puede pensar que se puede consumir en Uruguay 200 toneladas de cocaína? No, eso no sucede. En otros países sí sucede. Pablo. Hay una frase que a mí me fascina desde la adolescencia de Benedetto Croce, que es: la historia es la hazaña de la libertad. O sea, si tú tomás en cualquier área, lo decía hoy recién Fernando, de la marcha de la diversidad comparada a hoy con unos años atrás. En cualquier ámbito... Repetí la frase que no la historia es la hazaña de la libertad. Bien. O sea, se va ganando paulatinamente libertades en todos los ámbitos, pero es una carrera paulatina, con grandes retrocesos. Basta ver que Rusia invade Ucrania ahora. O sea, no es unívoco. Pero es la tendencia, eso lo dijo Benedetto Croce. Y recordemos la consigna que se usó en la pandemia en Uruguay, la libertad responsable. Sí. Entonces, o sea, son todos como avances, pero lo que uno tiene que preguntarse es, si normalizo algo tan riesgoso, ustedes que son idóneos, trabajan en eso, Fernando y Milton, si normalizo la cocaína, en vez de cerveza pongo cocaína acá, yo lo que me pregunto es, ¿estamos en la etapa de la historia de la hazaña de la libertad? ¿Estamos en la etapa de las libertades como de un tema que no conozco, que sabemos que hace daño pero no sabemos cuánto, sabemos que es adictivo pero no sabemos cuánto? Yo tengo muchos conocidos y amigos con adicciones a la cocaína y a mí me resulta tenebroso. Sí. No son, como tú decías, Fernando, bien,
Yo hablo con ellos y no son las personas que conocía, me resulta irreversible. Las adicciones, como vos bien sabés, como todos los psicoterapeutas saben, son muy difíciles de revertir. Lo que hace generalmente el adicto es se pasa de una a la otra. Se puede. Entonces, se puede, no hay duda. No, pero entonces, en altas condiciones. Lo que digo es normalizar un tema peligroso. En la etapa en que estamos de la hazaña de la libertad, no veo que estemos lo suficientemente maduros. Lo que dice Julio, que normalizar, Sergio, que normalizar. Pero yo engancho algo, quería hablar Milton, pero engancho algo de lo que decía Nico. En realidad, acá nadie está diciendo que con esto se baje el consumo. Es esencial. El tema es el segundo problema, que son las guerras narcos, ¿no? Pero ¿sabés cuándo baja el consumo? Cuando vos le quitas al consumo, ¿quién es el que compra? La mayor parte. El ciudadano problemático, que es el que sostiene, es aquel ciudadano adicto. Hay un elemento... Y el elemento adicto se resuelve dando prevención. Ahora, la prevención es mucho más que pasar información. ¿Qué significa educación? Milton, sí, y tratamiento para los que están en estado agudo de la enfermedad. Pero esto de que el combate al narcotráfico ha sido muy, pero muy importante estos últimos años. Sí, yo creo que hasta el momento no va a tener. Ha habido cualquier cantidad de combates. Si vos pensás... ¿Qué quiere? Yo voy a hacer una pregunta acá. Me dijeron que parara. Yo no creo en la autorregulación. Me dijeron que parara. Dale, Milton, dejamos a Milton, que es el invitado que viene solo hoy. Para la hazaña de la libertad, ¿no? Uruguay es de los pocos países que gracias a la doctora Adela Reta tenemos una legislación que nunca penalizó la tenencia individual para el consumo de cualquier droga. Y no tuvimos un desbunde de drogas. En otros países existe pena de muerte, incluso para el consumo. Absolutamente. Y no ha frenado. Nada. Y Afganistán estuvo ocupado 20 años por las tropas de Estados Unidos. Sí, pero no fueron a combatir la droga, fueron por otros temas. Pero... Ya sé, pero ahí ese tema estaba también, del opio porque el opio va a hablar del opio de Afganistán. En América Latina tuvimos bases militares norteamericanas desplegadas en la guerra contra las drogas y lo único que se generó es mayor violencia. Ese es el problema que tenemos y ese es el peor consumo que tenemos. Me pregunto, Milton, esto se lo pregunto porque lo escucho y ahora que usted, que es una persona que es un experto en el tema, se lo pregunto a usted. ¿Cuál es entonces la solución? No. ¿Dejarlos a los narcotraficantes que trafiquen tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente? Usted me habló que habían bajado las rapiñas. Sí, ahora, no hay un solo procesado por lavado de dinero. Y quienes sabemos de esto y hemos iniciado, sabemos que la ruta del dinero es la espina dorsal donde hay que pegar. No lo dijo nosotros. Más a mi favor de lo que le estoy diciendo. Más a mi favor. Pero más a mi favor todavía. Porque si nos dedicamos solamente más a mi favor. Bueno, yo coincido. Me alegro. Yo coincido, pero la guerra no es solución. ¿Y por qué creen ustedes que no hay ninguno procesado por lavado de dinero? ¿Por qué Primero porque no hay penas se le ha hincado el diente con respecto a esa parte? Juan Pablo Luna, el hijo de José María, es sociólogo, está en Chile, hay una baja percepción, a ti que te gustó, de ciertos niveles de penetración que tiene el crimen organizado dentro del sistema político y dentro del empresariado. Puedo decir que creemos que estamos más limpios de lo que estamos. Sí. No, ¿estamos? Creemos que estamos más limpios de lo que estamos. Sí, como en Uruguay no hay. Pero en Uruguay, bueno, de hecho, en Uruguay en últimas semanas, estuvo en una lista gris. Cuando nosotros hicimos, con Jorge Vázquez, hicimos una transición brillante con el doctor Leonardo Costa y quien lo asistía en esos momentos, que era el doctor Alejandro Montes de Oca, ¿no? Digo esto porque yo me enorgullezco de que haya unas políticas de drogas que hayan tenido cierta continuidad, incluso hasta ahora. Tengo muy buena opinión del doctor Daniel Radío, y nosotros fuimos a escuchar. Y el problema que nos planteó el gobierno colorado de Jorge Valle, que Jorge Valle había planteado ya algunas cosas, no era ni el consumo ni la prevención. Era el relajo que teníamos aceptando cualquier tipo de inversión. Nosotros estábamos en la lista gris del Gafi y hemos podido salir, estamos en el borde de eso,
porque existe la idea de que no hay que preguntarle mucho, si vienen a invertir, invertimos, y si viene algún bandido, mala suerte, y hay zonas de riesgo donde... Perdón, el deporte es una zona de riesgo. Totalmente. La inmobiliaria son una... Otra zona de riesgo. Bueno, pero entonces, a veces, y yo entiendo lo que usted dice, hay gente que nos está escuchando que tiene drama. Está desesperada, claro. Yo fui docente de psicopatología y daba clases en el Hospital Vilar de Bo. Conocí la situación. Conozco. Si se están emitiendo 2.800 recetas de ansiolíticos, es porque hay un sufrimiento social todo ese sufrimiento, muy grande. lo que planteaba Pablo Bianchi, se está dando con la droga ilegal. O sea, con la lo que droga planteaba legal. Julio, las madres del cerro, los problemas de la gente, todo se está dando reprimiendo las drogas y buscando ir contra el lavado de activos. Claro. Si legalizás, esto es teoría, ya eso no ocurre y tampoco hay activos para lavar, porque los criminales se legalizan. No. Ahora, hay otro tema que para mí es muy importante. Al reprimir e ilegalizar, pones al consumidor aparte de la sociedad. Esto es algo que me sería una discusión, yo más bien lo percibo, ¿no? Dejo de ser un experto, pero es decir, el tipo que consume pasta base y el tipo que consume cocaína va quedando un poco aparte o va haciendo una vida aparte. El resto de las drogas legales... Tiene una parte de su vida ilegal. Exactamente, y eso para mí es tremendamente grave en una sociedad como la uruguaya que está teniendo problemas de integración social. El alcohólico también, ojo. Pero el alcohólico... Pero puede ir a comprarlo al bar. El alcohólico Es más sí, a ver... No, el alcohólico también sigue quedando... Pero no todo, no todo. Está bien, Mira, pero pará, acá hay una cosa que estamos discutiendo todos. En realidad, vos El decías... alcohol es la Sergio, droga social más aceptada. Sergio, Todavía vendida como... Y lo mismo pasa con otro tipo de cosas. Los la pregunta es, ¿ustedes creen que esto de la mucho guerra... daño. Los ansiolíticos, esas recetas de ansiolíticos generan adicciones también. Y nosotros sabemos muy bien de ese tipo de problemas. Ahora, esta guerra, que por algo favor. orgánico y lo decíamos todos. Hay viejitas que no ¿está dando duermen si no resultado o no toman. está dando resultado? No voy a... Está dando un... Porque en realidad yo hago una pregunta. ¿Alguien dejó de consumir en Uruguay porque no consiguió? No. No, pero el problema De lo que, no, de lo es que con la conozco historia. está haciendo... Entonces, si hay digo, acá demanda, hay hay oferta. Yo no me quiero poner, digamos, demasiado, porque estas cosas, a mí me pasa el agua, ¿no? Pero uno mira el continente, el querido continente suramericano, y está desgarrado por la droga. Desgarrado. Tenés un gran líos todo el tiempo en Brasil. Vale, a México, ¿no? México que va para atrás, No, para adelante. y voy a agregar un dato. Centroamérica. Y ahora nuestro país, Julio decía, es un lugar de pasaje. Ahora es de pasaje y de stock. Exacto. Sí. Pero- y yo voy a pero- agregar, permíteme, Milton, una Sí. cosa, simplemente. Habla de Estados hay una de Unidos. las sí, Estados Unidos. En Estados Unidos está pegando una droga muy fuerte que es el Sí, fentanilo. exacto. Que, de hecho, ya acá las autoridades del Ministerio del Interior están en contacto con autoridades del resto del continente y están monitoreando porque hasta el momento no se ha detectado el ingreso de fentanilo a Uruguay, pero están todos con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque el fentanilo, yo invito a que cualquiera vaya y pueda buscar videos, Sí, por ¿qué son? ejemplo, Esperá. de déjame- Filadelfia o ahora, que son terrible. terribles. Está bien, Ahí el cuco está. es el fentanilo, pero yo voy a recomendar tres es que el series. fentanilo es un cuco. Ya sé, Ah. pero el fentanilo vino por la crisis de los opiáceos, que fue un desbunde del mercado de las industrias farmacéuticas en Estados Unidos. Yo recomiendo 3 documentales. Un laboratorio también, ¿no? Parte de un laboratorio también. Sí. HBO tiene un documental que se llama El crimen del siglo. En Netflix hay un documental dramatizado que se llama Medicina letal. Y en Star está Dopesic, que explican espectacularmente, hay 100.000 muertos por sobredosis de la oxicodona antes del fentanilo, porque hubo una promoción de los capciosa, mentirosa, de la industria farmacéutica que negó de que fueran adictivos. Yo recomiendo a todos ver esos documentales Mira, porque... aquí hay una... Yo creo que ahí tenemos un problema. Porque, esperá, porque los opiáceos calman el dolor. Bueno, en realidad, y da una sensación de felicidad tremenda. Entonces esto habla de cómo las Para una cosita, ¿los opiáceos cuáles vendrían a ser de las drogas más conocidas? todos La los morfina, derivados ponele la morfina, morfina. todos los derivados del opio. Pero en realidad,
De ahí surgen también las drogas sintéticas. De hecho, están vinculadas en torno a las metafetaminas. Pero el problema aquí no son las drogas, no lo van a hacer nunca las drogas. El problema acá es el problema de las personas. Sí. Y vivimos en una sociedad donde hay personas que buscan un exceso de felicidad. De hecho, esta droga de la que estamos hablando, uno de los efectos que generan es el efecto de una felicidad incalculable y al mismo tiempo una sedación bien importante. De hecho, es 40 o 50 veces mayor el impacto que hace que la morfina. Es horrible. Necesariamente después viene la depresión. Claro, pero el problema... Necesariamente después viene la depresión. Pero el problema acá es... Pero quiero un punto, porque... Pero no necesariamente hay un punto que tenemos una vez... A mí me dieron 2 veces morfina y no me convertí en adicto. Mira, me calmó el dolor y fue espectacular. Milton, acá yo creo que tenemos un punto en común que son las cosas negativas que generan las drogas. Sí. En eso no estamos de acuerdo y entendemos pero es verdad que es el problema de las personas. Entonces, ahí creo que estamos todos de acuerdo. El gran problema es que se lo ponemos al Estado esa responsabilidad hoy. Exacto. Y en realidad, todo, digamos, un bagaje histórico, seguramente Pablo y Milton tienen mucho más para aportar que yo. Pablo hablaba de la historia de la libertad, Antonio Escotado, la hazaña de la libertad, digo, pero como relato de la historia. Antonio Escotado, que es un referente liberal que habla de esto muchísimo, pero creo que también estamos rehuyendo un poco al mandato de decir con más énfasis que no hay que drogarse, no hay que drogarse. Y eso a veces se ve como algo pacato, tibio, decir, bueno, ¿y dónde está entonces el polvorín? Bueno, no te drogues. ¿Sabes qué? También es una decisión que no es tan libre para muchas personas. Es cierto. Y no tenemos condiciones, hay una condición de vulnerabilidad emocional, psíquica, afectiva, social, que las personas buscan la anestesia. Y no es a base de eso prohibís y generás yo no estoy defendiendo la prohibición en absoluto. Es más, se gasta más plata prohibiendo que... ¿Cuál es el camino, Fernando? El camino es la prevención. Pero acompañando la prohibición. No, acá la historia, no, la prohibición no entra en el juego, porque no entra en el juego, no está en la discusión. No está en esa cantidad de gente que si vos la prohibís, te la va a encontrar por otro lado, te la va a buscar por otro lado. Porque en realidad es mucho más poderoso y ahí vas a tener, de alguna manera, el depredador que está para ofrecerla. Pero la prevención acompañando la prohibición, como estamos ahora con más prevención. En este momento, acá en el Uruguay, no está prohibido y la gente puede consumir. O sea que no vamos a agregar algo más. Yo lo que pensaría, que creo que fue el error de la ley de regulación de la marihuana, es que no se trabajó la prevención. ¿Qué quiere decir prevenir? Quiere decir generar elementos educativos para que las personas... Que no es sobre las drogas. No es ir a dar una charlita sobre las drogas y cómo impactan. No, los testimonios. Que también la Junta Nacional de Europa no ha ayudado con eso. Porque en realidad, ¿qué pasó? Nos han prohibido dar los testimonios de las personas que han atravesado, no solamente que han atravesado, sino los que han tratado y han podido salir. En pos de salvaguardar la privacidad. Cuidando la privacidad de la gente. Si yo decido por mi cuenta, yo puedo hacerme cargo. Pero mira, yo tengo un programa... Nosotros en Betania tenemos un programa de prevención pensado para secundaria. Y lo hicimos con el colegio Crandon. Ya llevamos más de 10 años trabajando en el respecto con un efecto preventivo muy bueno. En este caso, la educación que tiene que ver con... La NEP, ¿fueron a presentar la NEP? No, es que está prohibido que las personas puedan dar testimonio. No se habilitan los testimonios. Y los testimonios son de las cosas más efectivas. Pero no está prohibido por ley, Fer. Lo que quiero decir es que no se ha podido instrumentar. Las autoridades de turno, no sé, fueron esta administración, ahí estamos. Fue la administración pasada. Esto es una línea de una política de Estado. Es una línea que ahí se pusieron todos de acuerdo. Entonces yo creo que acá el gran punto en la prevención... Bueno, viste que se quejan de no hay política de Estado. En este caso, pero eso no es una política establecida, porque si la pensáramos juntos... Yo lo que sí, que si hay problema, hay que hacer tratamiento. En eso tengo que levantar una bandera por el MIDES en este periodo que está haciendo un trabajo serio en torno a lo que hace a la prevención, a los tratamientos. Está habilitando a agentes en situación de calle para los tratamientos. Hoy Sergio me preguntaba o reflexionaba o me dijo que se había librado un combate o se estaba librando un combate contra el narcotráfico. Hubo algo que rozó hace un rato Nico, muy interesante, que normalmente no se trata cuando se habla del narcotráfico y cuando se habla de una batalla frontal contra el narcotráfico. Una de las cosas importantes
Lo dijo acá Milton, y yo lo había mencionado también anteriormente, pero él tiene mucho mayor propiedad que yo. Por ejemplo, las drogas llegan a todos los sectores, a todas las capas sociales. El propio presidente de la República en este país blanqueó que él consumía cocaína en determinado momento. O sea, el narcotráfico llega a todos los sectores. Hay países que han vivido en connivencia con el narcotráfico en determinado momento. Colombia fue uno de ellos. O sea, se ofreció pagar la deuda externa de Colombia en determinado momento por un grupo de narcotraficantes. Pero lo que decía Nico... ¿Y eso no es más peligroso? Déjame terminar este concepto. Lo que dijo Nico hoy, muy, muy interesante. Cuando uno libra una batalla, no es solamente desarticular una banda de narcotraficantes. ¿Por qué? Porque las pocas de pasta base, los muchachos que menos dinero tienen van a comprar pasta base. Cocaína, consumían acá desde la década del 60 y 70, lo hacía un sector o una capa social mucho más pudiente en aquel momento y se tomaba como una cuestión... Divertimento. Exactamente, correcto. Pero lo que decía Nico, me quiero afirmar en esto, cuando uno combate el narcotráfico y lo va a hacer realmente, una de las principales cosas que tiene que hacer es agarrar y sacarle toda la inversión que llega por izquierda del narcotráfico o por derecha. Y que después, ahí está, que después se termina normalizando, viabilizando y después termina ingresando todo ese dinero blanqueado al mercado. O sea, cuando uno libra una batalla, lo que más le duele al narcotraficante es la expropiación de lo que ha logrado hasta el momento. O sea, pero no solamente que vaya... tan naif. Ningún narcotraficante y organización, o lo que dijiste vos, que son grandes multinacionales, sin duda, tienen las propiedades o las inversiones a nombre de ellos. Bueno, pero entonces, ¿cómo haces la investigación? Bueno, pero hay que hacer la investigación como corresponde. Uruguay en determinado momento fue considerado... estuvo en el límite. En el límite, sí. En el límite. Lo que dice Milton es la salida para el narcotráfico, la ruta del dinero. La ruta del dinero. Si no hacemos la salud, pero nos está costando que el Parlamento vote la ley de los partidos políticos. Sí, entonces, ahí está el punto también. Bueno, no podemos dejar de reconocer lo que se está haciendo con respecto a combatir. Si en el 2018 había un allanamiento de 370 se hicieron, en el 2023 se hicieron 1.347. Después la cierre de bocas de venta en el 2018 208 y hoy 707. Y te puedo, en un franco aumento, si la captación, las incautaciones en el periodo 2015 al 2019 se incautaron 3.879 y ahora en este periodo 10.687 kilos de cocaína. Pero ¿vos creés esto que también es un golpe para ellos? Pero ¿vos creés que realmente un día va a pasar de que lo que el consumidor no consiga? No. Entonces es como una guerra que no tiene final. Pablo, no seamos naíves. Yo te sigo la línea, no seamos naíves. Pero lo que incautás aparece en otros lados. Yo lo que los invito es a... Perdón, no queremos motivar tampoco lo que están haciendo la lucha contra el narcotráfico. Es como una realidad. Pero la lucha no va solamente en esos puntos. Si no realmente trabajamos en un plan conjunto, abierto, no avanza. Porque lo que vos apretás por acá se te escapa por el otro lado. Pablo, los invito es, si das un paso atrás y nos focalizamos en el adicto, nos vamos a poner de acuerdo. El adicto es una de las neurosis, desde la historia psicoanalítica hasta hoy sigue siendo. Es una forma de la neurosis, una expresión de la neurosis. No, pero hoy ya es una enfermedad, una patología. Déjame terminar el argumento. Una patología propia. Déjame terminar. Si nos focalizamos en el adicto y lo que vos decías hoy, esa necesidad que tiene, el desasosiego del adicto es la necesidad de la euforia que después tiene inevitablemente la caída en el pozo y de la que no sale nunca. Por eso es adicto, porque no puede salir de esa trampa. No puede. Si nos focalizamos en la trampa que vive el adicto, que es un tema que no tiene los recursos psíquicos para estar en equilibrio emocional. O sea, es un tema a tratar y es un tema de la psicoterapia, es un tema de la sociedad. La sociedad puede también generar euforia ficticia, puede generar... Y si hay euforia ficticia... Por algo tenemos el número de suicidios que tenemos en este país. Exactamente, Julio. Y si hay exceso de euforia, indefectiblemente caes en la depresión. Entonces, la sociedad puede, desde la psicoterapia hasta lo que son los cánones, lo que resulta valioso para una sociedad, puede o colaborar o inhibir
los factores que producen una adicción. Fernando, pará, me tengo que ir a la pausa y me queda una pregunta. Sobre la historia que vos trajiste hay una cantidad de puntos que te voy a decir. Un título nomás. Lo de Cabildo Abierto, Manini Ríos dice que en realidad hay que dar marcha atrás con todo lo que se hizo con la marihuana y demás. Manini Ríos que me venga a decir qué hizo él en la dirección de Sanidad. Yo sabía que te ibas a calentar con esto. Con esto no vamos a la pausa. Yo tuve una reunión con él y capacitamos gente. No sé lo que se hizo. A lo mejor se hizo y no sé. Pero bueno. En el cuarto. Pero no dijiste nada al final. ¿Pero qué? Que me venga a decir eso. No. Me dice que ya hay una. Si es una política. Han hecho lo mismo. Bueno, es lo que dice. Con el alcohol. Con el alcohol. Vamos a los casinos militares Claro, a ver casino. cómo se consume. Pero yo no quiero hablar de eso. De Manini allá con sus cosas. Bueno, muy bien. Pero, espera. De ir a la pausa. Sos peor que mi compañero. No, bueno, pero soy el invitado. Está bien, tenés razón. Escúchame. Las herramientas para ceder el consumo o para resolver son múltiples. No nos podemos negar. Lo único que nos podemos negar es al enfoque guerra que nos ha traído más problemas y que condena al adicto o al problemático al estigma y a la cárcel. Totalmente de acuerdo. Yo voy a decir algo que no se dice mucho, pero desde el año 94, Suiza tiene un programa de dispensión, un programa médico de dispensión de heroína para aquellos suizos y suizas que no han podido pasar por el otro programa que es de la sustitución de metadona. Es decir, Suiza le dispensa heroína a aquellas personas. Bueno, allá los juicios yo lo aporto como un elemento para el debate. Un día, Donald Macpherson, que era el secretario de drogas de Vancouver, me dijo, mira, Romani, yo en un año tuve 280 muertes por sobredosis. Ese día me decidí a instalar una sala de venopunción. Las salas de venopunción, que abundaron cuando la crisis de la heroína en Europa, son lugares donde los adictos, que a veces es muy difícil combatir, se dan la papa, para decirlo, bajo control médico. Pero la reducción de daños, sabes que no ha resuelto nada, Milton. Por favor, no se pero la reducción de daños, toda la medicina es una mentira, que no ha resuelto nada y ha puesto las cosas siempre en el mismo programa. Es perder la batalla antes de pelearla. No digas más. Por favor, la reducción de daños no. Entró la reducción de daños en el país y acá no hemos podido avanzar en prevención. Forma parte del debate. Ay, claro. En Europa, obvio que salvó vidas. Colágeno Duo Abies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2L carnitina Carnipure. Una sola toma diaria en cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Es una fórmula con el respaldo de Lonza Suiza. Cuando elegís Laboratorios Abies, elegís natural con calidad farmacéutica. Muy bien. ¿Sabías que ahora podés coordinar análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas? Con Pulso Plus, en menos de 72 horas tenés tu hora, ¿eh? Informate llamando al 2604-0404 o en pulso.com.uy. Mirá. Pulso Plus. Coordina análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas. En menos de 72 horas tenés hora. Tenemos días para las madres, para los padres, abuelos, niños y para los hijos. Es hora de celebrar el Día de los Hijos, porque podemos haber dejado de ser niños, pero no de ser hijos. El próximo 8 de octubre encontrá en los shopping los regalos perfectos y celebrá junto a toda la familia el Día de los Hijos. Pausa. Después de la pausa vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve, esta película, alguna cosita que quedó también de este tema, pero vamos a meternos en esa vamos a enfriar un poquito la cosa. De la tragedia de los Andes y esta película que parece que está haciendo furor, que es de la cual sos el autor del libro y además productor asociado. Muy bien. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Cuál es la tuya?
La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Industria Uruguaya es esfuerzo, tenacidad, trabajo. Queso rallado artesano. Bolsas para residuos Herradura. Queso para sándwich Lover. Lácteos Pipos. Café, la humedad, billar y reunión. Cuenta Soy Santander. Sumas por todo, para canjear por lo que quieras. Industria Uruguaya, el motor de nuestra economía. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Masa madre, sanas delicias. Productos porcinos Suinísima. Tres minutos pasan de las 10 de la noche. ¿Estás buscando amueblar tu casa? En Rústico Hogar encontrarás la mejor calidad-precio en muebles. Somos importadores directos. Podés ver todos nuestros productos en rusticohogar.com.uy y conocer algunas de nuestras ofertas. La mejor relación calidad-precio. Ahí estamos viendo algunos de los ejemplos para decorar tu cuarto, para rearmar tu living, tu comedor o lo que sea. Bueno, por fin llegó la primavera. ¿Se festejó en la mesa, Patricia? Ah, sí, yo te festejo todo, Piñé. Me fui al Rodelú de Parque Rodó a comer unas pizzas. Obviamente. ¿Por qué? Porque además cumplen 107 años en este mes. Hay que festejarlo, listo. De acá nos vamos derecho al Rodelú a comer la pizza de la República Oriental del Uruguay. Bueno, se la jugó Sergio. Nos vemos ahí, Sergio. Exactamente. De torno, la bocadita la estamos haciendo. Sí, ya hicimos la pausa. La bocadita la estamos haciendo. Vamos al aire y estaba la mitad un pedazo de mozzarella. Está buenísima la del Rodelú. Está rico. Por la mitad me quedó, la pizza me quedó por la mitad. Ahora sí, alguno hable un poquito largo, así termino de comer la mozzarella. Bueno, en Castro se siguen zarpando, ¿eh? Bárbaro. Ahora llegaron las segundas rebajas del 27 al 2 de octubre. Mirá. Las primeras rebajas se fueron volando, pero por suerte llegaron las segundas rebajas de la Mega Feria de Castro con hasta 70% de descuento. Del 27 al 2 de octubre en Ruta 8 y Sayago. Quiero decirles que estuve ahí y hay rebaja, hay precios que no lo puedes creer. No lo puedes creer. Si estás buscando, ya sabes, ahí en Castro está, ahí se decía hasta 70% de descuento en algunos productos, una verdadera locura. ¡Opa! Sí, ¡Opa! sí, ¿Qué pasó? Sí. Ahí va. Corren a casa, se van a esconder. ¿Cómo estoy para parodismo? Llega el baluarte del Cuarto poder. Con su pulsante ¿También bajo el forma volumen? de preguntar. Dígame, solo quiero saber lo que le responde a Pastichotti. Le responde a Pastichotti. Hola. ¿Cómo estamos para los muchachos, para los cíngaros? Sí. No entiendo cómo no me ha Muy convocado. buenas noches. Ya te va a llegar. Solo bailar. Cuando tampoco soy bueno. El periodismo se hace presente. Víctor Hugo Pastichotti aquí en la mesa Pastichotti, de bienvenido, Polémica en el bienvenido, Barden. Un saludo muy especial para los invitados, el licenciado en psicología Milton Romani. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para el escritor, periodista y guionista Pablo Bierzi, para quien pido un fuerte y sostenido aplauso. Es parecido al mozo, ¿no? Es parecido al mozo. Sí, somos todos familiares. Somos multiuso. Dado el suceso de la película basada en el libro de Bierzi, aspirante al premio Oscar, hoy el cuestionario gira en torno al séptimo arte. Son preguntas referidas al séptimo arte. ¿Puede ser, señor? Más bien. Y todo puede ser. ¿Cómo no puede ser? La primera pregunta justamente es para mi colega, el señor Bierzi. ¿Cuál de estas películas, aclamadas por la crítica y amadas por el público, no? ¿Por qué colega? Usted es escritor, psicólogo. Escritor, periodista y guionista. Ok. ¿Cuál de esta película no ganó el premio Oscar? De estas opciones, una no ganó el premio Oscar. Y las opciones son A, Lo que el viento se llevó, de Víctor Fleming. B, El Padrino, de Francis Ford Coppola. C, La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Y D, Expertos en pinchazos, de Hugo Sofovich. ¿Cuál no ganó el Oscar? Lo que el viento se llevó.
No, la que no ganó el Oscar es Expertos en Pinchazos, que como estamos de acuerdo, merecía un Oscar y no la ganó. Perdón, te voy a decir una cosa. Peliculón. Es un peliculón. Peliculón. De Hugo Sofovich con me voy a parar, con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Me siento. Nunca la vi. ¿Nunca? No, es una obra de arte. Me faltó. Si viste alguna de esas, las viste todas porque son todas parecidas. La siguiente pregunta es para el otro invitado, licenciado Romani. ¿Cuál de estas no es una frase famosa, icónica de la historia del cine? ¿Cuál no es una frase? Las opciones son... ¿Por qué mira para adelante, Ríos? ¿Para dónde quiere que mire? Las opciones son A. Houston, tenemos un problema. Sí. B. Siempre nos quedará París. C. Me voy porque veo que estoy de más. Y D. Hasta el infinito y más allá. ¿Cuál no es una frase? Me voy. Me voy porque veo que estoy de más. Es correcto, es una frase que pertenece no a una película, sino a una frase del programa Polémica en el Bar. Un filósofo del siglo XXI. Sí. Señor. La siguiente pregunta es para el pastor, ¿no era señor de Frontán. Sí, perdón, ¿No Román. era de Séneca? No. Pasó acá. La siguiente pregunta es para el pastor, señor Frontán. ¿Cuál de estos no es un prestigioso galardón cinematográfico? Las opciones son A. El David de Donatello. B. El Globo de Oro. C. La Concha de Plata. D. La Copa de Sergio. ¿Cuál no es? La Copa de Sergio. ¡Correcto! Pero ya va a ser, Pero no es por la Copa, es porque en realidad tú te especializás en el plato. Entonces, Exacto. Si te la ganás, te la tiran por la cabeza. Exacto. Y vamos con la del estribo para mi otra colega, la me tocó. doctora Madrid. Señorita No, Madrid. doctora no. Licenciada. Está bien la aclaración. En el 2005, Sí. el premio Oscar por la mejor canción original fue obtenida por un uruguayo. Pastichotti pregunta, ¿cuál es la canción y el artista premiados? Las opciones son A. Al otro lado del río, de Jorge Drexler. B. Más atorrante que nunca, de Martín Quiroga. C. De colores, de Julio Ríos. D. Está fatal. Carbonero, ponga huevo que ganamos, de la barra de la Amsterdam. ¿Cuál ganó el Oscar? Jorge Drexler, lógicamente. Aunque en la que merecía era de colores de Julio Ríos. Bueno, esto ha sido todo para hoy. Sigan hablando, la verdad. Ha sido un placer. Yo soy de Yo quiero decir que de colores la pasaban en los boliches y la de Drexler no. No. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, Pablo, Ay, Dios mío. contanos cómo estás viendo esta experiencia del lanzamiento o el preestreno de esta película La Sociedad de la Nieve. Sobre un tema que a todos los uruguayos, yo por lo menos soy, cada vez que veo una entrevista, cada vez que veo un documental o algo que tiene relación con el tema, a mí me atrae, que es lo que le pasa a todos los uruguayos y a gran parte del mundo, porque es una historia ya mundial. Claro, lo que sentimos, o sea, se preestrenó en el Festival de Venecia, clausuró el Festival de Venecia y ahora fue al Festival de San Sebastián. Yo ahí estuve, no estuve en el Festival de San Sebastián, que ayer se dio el premio del público, el único que competía fue el público. Y lo que está pasando, Piñe, es algo que quien acompañó este proyecto desde el 2016, trabajando adentro del proyecto desde el 2016, lo podías adivinar por la personalidad del director, por el tamaño de la producción. O sea, la producción fue creciendo, o sea, Netflix se vinculó a la obra porque la obra de demasiado se tenía que contar de una manera muy grande y muy nueva, en forma muy novedosa. Y eso implicaba mucho realismo. Una frase de Bayona es, tú tenés que tener todos los elementos de la realidad para llegar al auténtico, a la verdad, al núcleo. Entonces, eso implica rodar muchísimas horas, acercarse lo más que se pueda al clima no solamente el clima, la meteorología, sino pero de hecho él tuvo una experiencia, se fue a Uruguay, estuvo allí. Claro, no, él se vincula, yo conozco a Bayona cuando en mayo de 2011, él me manda un mail porque estaba buscando insumos para la película de Lo Imposible, que es sobre el tsunami del 2004. Entonces, buscando insumos, justo acabamos de presentar el libro La Sociedad de la Nieve en España y lo lee y se lo reparte al staff, el libro La Sociedad de la Nieve. Claro, porque el tsunami, que es basado en un caso de una familia de María Belón,
que la conocí, porque estuve en el rodaje de La Sociedad de la Nieve en Sierra Nevada. ¿Estuviste con la gente que estuvo en el tsunami? Claro, estuve con María Belón, que es la que hace madre... Naomi Watts. La Naomi Watts en Naomi Watts con Iwan McGregor. Exactamente. No, la película esa es increíble. Así la expectativa que hay con lo de Bayona. No, porque el realismo de la película es impresionante. Porque es obsesivo. Entonces, ¿cómo es un tsunami? Mirá esa película. Y además, el tsunami es un día. Entonces, Bayona lo que se dio cuenta es que la diferencia entre el tsunami y la Sociedad de Nieve es los 72 días perdidos en la nada, que es completamente diferente a lo de Tailandia, perdidos en la nada, los obliga a reinventar una sociedad. Es la Sociedad de la Nieve. A inventar una sociedad que no tiene, que es muy disruptiva, que tiene que innovar necesariamente, que tiene que ir de a poquito, porque no puedes hacerlo de un día para el otro, ir dejando atrás la sociedad del llano, la nuestra, la sociedad civilizada, de a poquito, y tomando... es contraintuitiva de entrada, o sea, lo que todos creemos es que cuando viene una sucesión de adversidad de ese tipo, lo que surge es la bestia humana, la jauría. No, acá es lo contrario, surge la compasión, la misericordia. A partir de ahí, del primer momento del accidente, donde el herido... Surgen las raíces culturales de los protagonistas. En un contexto de aislamiento social. O algo yo lo que siento, Fernando, es que, y por eso creo que al mundo le interesa, lo que surge es cuando al ser humano le quitas todas las capas y capas y capas y va de penuria en penuria en penuria. Acá hay un ejemplo concreto donde no surge la bestia humana, no surge la guerra. Acá no hay enemigos, es el hombre solo frente a la nada. Y cuando se enteran que están del abandono... Porque solo con otros hombres. Solo con otros amigos, o llamarle... No, porque por lo que decías vos mismo, porque ahí lo que tuvieron que hacer es cómo hacemos entre todos para salir de ahí. Exactamente. Y por eso ellos dicen incluso una frase que a mí me parece interesantísima y que no se termina de entender, que entre ellos somos más que hermanos y más que amigos. Entonces, por eso es parte de ese mundo nuevo que se tuvo que inventar allá arriba. Para mí el ejemplo más gráfico de eso es el pacto de entrega mutua, o sea, que es bastante irrepetible. O sea, el pacto de entrega mutua es decir, si yo muero, le digo a Nicolás, vos seguí el lugar, vos usá mi cuerpo para seguir con la antorcha de la vida, en representación de ambos. Ese pacto es primero que es irrepetible y segundo que es de una generosidad a la cual, imagínense para plasmarlo en una película, lo complejo, a la cual no accedemos fácilmente. Puedes demorar mucho en entender el fondo de ese tipo de generosidad. Yo me sacrifico y lo hago con gusto. Está en una carta, escrito en una carta. Uno de los chicos que muere lo escribe en una carta, o sea, es un documento, no es una racionalización. Escribe, si llegaba el momento que yo pudiera donar mi cuerpo, no usa la palabra donar, entregar mi cuerpo, gustoso lo haría. O sea, estamos en un plano de conciencia tal, se está viviendo ahí en un plano de conciencia tal, que gustoso daría mi cuerpo a Pablo, una cosa por la línea que tenías. Único. Te llama porque primero te llama para ver si le podés dar insumos para otra película. Él busca... No bien lee La Sociedad de la Nieve, él estaba buscando insumos para lo imposible. Por eso. Encuentra La Sociedad de la Nieve e incluso como él lo ha contado por todos lados, el título de lo imposible sale de La Sociedad de la Nieve. Él en una página se da cuenta y dice, pero Pablo no se puede haber equivocado y puso 6 veces la palabra imposible en una página. No, era un ejercicio literario, vamos a llamarlo. Claro. Sí, no era un error. Pablo. Y Bayona se llama, le dicen J, Juan Antonio, J. Bayona. Se da cuenta que no es un error y de ahí surge el título de lo imposible, surge del libro. Entonces nos empieza a plantear, y yo inmediatamente lo mando a los sobrevivientes y yo me di cuenta que en esa carta él dice 2 frases que uno percibe, este hombre cala hondo. Usa una frase de Adolfo Strauss que dice lo que acaba de decir yo ahora, que al hombre cuando le vas quitando capas y capas y capas surge un hombre bueno. Y la otra frase, y la otra frase que es de Roberto Canessa que dice, nosotros aprendimos, lo que estaba contando recién, a vivir en representación de otros. O sea, vivir no por mí, sino en representación de otros. Pablo. Entonces, él nos cita en ese mail esas 2 frases y ahí uno se da cuenta, porque para ese libro ya habían habido otras ofertas para hacer una obra audiovisual. Pero esas 2 frases fueron categóricas, o sea, este hombre cala hondo. Cala hondo, si sabe hacer buen cine, yo había visto El orfanato de él. Y bueno, empezamos el vínculo y a partir de 2016 empezamos a trabajar. Yo quería preguntar eso mismo, ¿no? Porque digo, tú el libro lo escribiste lo terminaste en el 2008. Se publica en el 2008. Se publica en el 2008, sí. Correcto. Tenemos que tener en cuenta que ya existían películas, existían muchas narraciones a través de los protagonistas. De alguna manera, como bien lo decía Piña, había sido una historia que había atrapado no solamente al mundo entero, mucho más todavía a nosotros.
¿por qué lado o cómo te inspiraste en el libro para hacer algo totalmente diferente que termina ahora? Porque además es cada vez más difícil, ¿no? Exactamente, cada vez es más complejo. Una historia que ya se porque ya está dicho buena parte de la historia. Era fácil por esta doble coincidencia, Julio. La doble coincidencia es, yo me moldeé con ellos, o sea, yo soy coetáneo y compañero, era el mismo colegio, jugaba el mismo deporte, con los que organizaban el viaje. Después se sumaron otras personas. Estoy hablando del avión. No viajaste. Yo no viajé, pero era compañero de clase de Nando Parrado, o sea, nunca pensé viajar en ese avión, pero había viajado en otros viajes previos. O sea, el moldearte juntos te da una cercanía que te permite leer las entrelíneas. Es mucho más fácil que para uno de afuera. Entonces, me permitía hacer una cosa que no había hecho otros libros, que era contar lo que nos pasó en primera persona, lo que nos pasó. Ah, mira que... Entonces, eso no se había hecho hasta ese momento, en primera persona lo que nos pasó. Y la segunda coincidencia es que yo me gustaba escribir, o sea, de ese colegio que era de hermanos irlandeses, que solo varones. Cristian Brad. Tu mujer ya había mujeres. En la época no era solo varones, de hermanos irlandeses que no son británicos. Los irlandeses eran rústicos, duros. Había un montón de que eran medio admiradores o no sé qué del IRA. O sea, imagínense, en ese mundo escribir no era lo más adecuado. ¿El libro lo escribiste en qué año, Pablo? Se publicó en el 2008, empecé en el 2005. Lo que pasa es que en verdad el libro lo empecé a escribir, eso lo cuento en el agradecimiento del libro, en el 73, cuando ellos vuelven en el 72, Nando Parrado me pide que lo ayude a escribir el libro, porque nos gustaban, éramos compañeros de clase, nos gustaban las historias, nos gustaba el cine, que lo ayude. Y yo era el escribidor, o sea, tenía ese rol que me lo admitían porque jugaba al rugby. Si no jugaba al rugby, capaz que yo me amilanaba. Perdón, y pero lo ¿y cómo es, escribía. Pablo, que vos no viajás? O sea, ¿qué fue lo que ahí te vamos llevó a los que no más viajes, veteranos. a que no viajes? Milton, discúlpame, pero, y Sergio, la tenés bien clara. Año 72, octubre de 72. ¿Qué vivía? Yo estaba en la Facultad de Humanidades, controlada no por el MLN, por los maoístas. O sea, los maoístas no existen más. O sea, imagínense el mundo lo que era octubre del 72. El golpe fue 9 de febrero. Ellos llegan el 28 de diciembre y el golpe fue... Imagínense el grado de efervescencia del país. Yo estaba en ese mundo. Entonces, Piñe, el viaje, por eso que siempre digo... No era lo tuyo, digamos. Fue lo mío durante toda mi vida, pero jamás hubiera ido en el 72 en octubre. En ese momento estabas en otra totalmente. Estaba en otra. Si querés... ¿Te das cuenta que los maoístas te salvaron la vida? Me salvaron la vida. Sí, yo me acuerdo una frase de los maoístas. Una frase que yo decía, yo no puedo verlo todos los días esto. Me respetaban ahí porque me consideraban hippie. Por eso los maoístas me respetaban porque dicen, este tipo de hippie está loco, entonces estamos bien. Había una frase en la Facultad de Humanidades, un cartel gigante cuando llegabas, decía, desatar la lucha de masas para hacer la revolución en la sociedad. Pero era todo delirante, salía... Era en ese mundo... Era delirante, pero no era tan delirante en ese momento, ¿eh? Claro, no, era lo que se bebía. Ahora, lo que hace el director de la película para mí es fantástico. Una cortita, ya te dejo, Fernando. Lo que hace el director de la película... después nos termina de contar por qué no viajaste. Sí, claro, sí. Lo que hace el director de la película para mí es notable, porque después de terminar la película, Inciarte ya estaba en sus últimos días acá, lamentablemente después termina falleciendo. Él viene y le muestra la película pura y exclusivamente a Inciarte, sin que nadie más la vea. En abril de este año. En abril de este año, sin que nadie más la vea. Y posteriormente retorna, ahí sí ya para compartirla con todos los protagonistas, ¿no? Porque es así, ese cuento, el tema es así. Hay una frase que a mí también me encanta, que es de Domingo Arena, que es, la bondad es inteligencia pura. Me fascina de que soy chico. La bondad es inteligencia pura. J. Bayona es sumamente inteligente, medio superdotado y sumamente bueno. Como que se juntan esas dos. Y él agarró un compromiso, porque es una excelente combinación, ¿no? Es una excelente combinación. 48 años estamos hablando. 48 años, un muchacho, un hombre joven. Es muy parecido a mí, tiene mi edad, sumamente talentoso y bueno. Y bueno. Somos iguales. Y entonces el rigor, el compromiso con los sobrevivientes o con los familiares de los que murieron, el compromiso en rigor lo tengo yo, porque los conozco a casi todos. Los tengo desde que tengo 6 años. O sea, imagínate a partir de que empezamos a trabajar con Bayona en el 2016, el compromiso que yo tenía con todas estas familias, que vos dijiste que después vamos a Coche y después a las familias, que no leyeron nunca una línea del guión. O sea, hicieron absoluta confianza en que no los íbamos a defraudar. Bayona vino, lo conocieron, fuimos a la biblioteca con nuestros hijos, que el que nuclea a todas las madres de los chicos que no volvieron. Y ahora se hizo la donación. Y ahora se hizo la donación a esa misma biblioteca. A esa misma biblioteca. Entonces, pero fíjense qué situación extraña.
que sin leer una sola línea, o sea, contábamos lo que podíamos contar, que además fue un proceso complejo porque es muy grande, desde 2016 hasta ahora, son 8 años de trabajo. Y por eso, y esa bondad y ese compromiso que él asume, lo asume también con todos los personajes, con los familiares de los muertos y con los sobrevivientes. Por eso ese amor por Coche Inciarte, que cuando sabíamos que estaba enfermo, él viene en abril, como dice Julio, exclusivamente a hacerle un pase de una versión sin terminar. Todos los efectos especiales no estaban puestos, estaba un cartelito. O sea, sin terminar, en el Cine Movie Center estábamos en la sala, estábamos Coche, Soledad González, que es la señora de Coche, J. Bayona y Pablo. ¿Y cómo haces para contar la historia y contemplar todas las historias, ¿no? Porque por más que la historia es única o en realidad la situación la vivieron todos en el mismo lugar, hay testimonios como que son, digo, cada uno la vio a su manera y la interpreta también a su manera. Con el paso del tiempo también uno va, supongo yo, ¿no? Pasa mucho tiempo, va haciéndose su propia historia. ¿Cómo hacer para contar una historia que de alguna manera acepten todos? Ahí está no va a ser tan fácil. Ese fue el gran desafío. Te cuento una cosa previa. En el año 2003 yo hice un artículo muy largo para el suplemento ¿Qué pasa? Ocupó todo el suplemento. En el año 2003, cuando se cumplieron 30 años. Que se titulaba Nosotros, los otros. O sea, era esta historia desde el punto de vista de los muertos. Es un ejercicio que hablé con un montón de los mismos chicos, pero ya estaba la idea de, si tú contás la historia desde el punto de vista de los muertos, en una circunstancia donde estás viviendo permanentemente en el límite entre la realidad y la irrealidad, en una especie de ensueño, en un estado de conciencia, como decía al principio, distinto, una sociedad completamente distinta. Si lo contás desde el punto de vista de uno de los que muere, y fundamentalmente del último que muere, y no quiero spoilear mucho, del último que muere, tú tenés una percepción, Piñe, donde abarcás todos los puntos de vista. O al menos tenés la licencia, si sos lo suficientemente, más que inteligente, si sos lo suficientemente refinado en lo emocional para capturar o acercarte a todos los pasajeros. Ahora, ¿no dijiste por qué no viajaste? Porque en ese mundo, en ese año 72, en ese universo complejo, me resultaba una distracción ir a pasar 4 días a Santiago de Chile. Me resultaba una distracción. Estaba demasiado... Estaba mal visto. ¿Cómo se va a ir a jugar al rugby en plena efervescencia? Tenés razón. Pero en la Facultad de Humanidades... Digo, en el contexto que vos contás, me imagino. Me bancaban por hippie. Pero no por jugador de rugby. Pero exactamente. Muy buena, no se me había ocurrido, niño. Muy buena. La película está, obviamente, a medida que va pasando el tiempo del hecho histórico, se va madurando mucho más en los contenidos y se va como depurando, la esencia de la película. Ya sale de lo anecdótico para entrar a la profundidad de lo que significó esa experiencia de vida tan extraordinaria. Pero hay una cosa que me parece, pensando un poco en la teoría de Víctor Frank, El hombre en busca de un sentido, como en la teoría de plenos campos de concentración, este psiquiatra alemán, judío, lo que logra es ver el hombre expuesto y hace a una esencia, surge y emergen de él las raíces culturales más profundas que hacen a la esencia humana. Y yo creo que en esto el grupo, por un lado creo que hay 2 raíces culturales muy poderosas. Una es la de toda la filosofía del rugby en lo que hace al trabajo en equipo, al juego en equipo, a la agresión contenida del equipo como un conjunto. Y a sostenerse uno al otro. Exacto, y a sostenerse uno al otro y a utilizar los recursos de todos. Porque en el fondo no todos son fuertes y no todos están adelante. Es verdad. En fin, eso por un lado. Y otra raíz cultural es el cristianismo propio de la educación católica irlandesa que tuvieron en el colegio, ¿no? Esa historia de entrego mi vida y si yo llego a morir, quiero que cuentes con mi cuerpo para seguir viviendo, tiene que ver con un trasfondo de un cristianismo y de alguna manera pensado en la persona de Jesús, bien interesante. Y yo creo que emergen como un recurso hasta desesperado, te puedo llegar a decir, ¿no? De cómo ante esa adversidad de sentirnos perdidos, sentirnos olvidados, cuando escuchan la noticia en la radio de que, bueno, ya no los van a buscar más, ahí eran ellos
y los recursos que habían allí. Yo lo que siento, Fernando, respecto a lo que decís, es que no puedes restringirlo a dos, tú dijiste dos causas que son importantes, así como yo te agrego lo uruguayo también, es condición necesaria, aunque no suficiente. El cristianismo y el rugby estaban, pero no todo. Pero déjame, el argumento es, si tú miras los 45, los 5 tripulantes y los 40 pasajeros, no todos eran rugbyistas. Un chico que es el último que muere era jugador de fútbol, no jugaba rugby. O sea, no todos eran rugbyistas. Los expedicionarios sí fueron rugbyistas, pero pero muchos no lo eran. No todos los pasajeros. Y no todos no todos tenían la misma fe cristiana. Era cada uno, incluso lo aprendieron allá en la montaña. Muchos hablan del Dios de la montaña. Entonces, lo que yo creo que, y esto es lo que trae ¿Del Dios de la montaña? ellos hablan del Dios de la montaña. O sea, es que es un Dios distinto del catecismo. Lo dicen ellos, esto es fáctico. Entonces, yo creo que cuando vos, lo que hace la película y lo que hemos tratado de hacer en estos 8 años es, si le pones un lente nuevo, la historia, no es que no cambias la historia, pero cambias la visión de la historia. Y es como si fuera una historia que no conocías. Es como que vas descubriendo aristas nuevas, pero entonces lo que yo sabía era apenas la punta del iceberg. Claro, Pablo, ¿se filmó acá la película? ¿Parte acá? Parte en Uruguay. ¿Y en qué otros lados? El grueso de la película, Patricia, se filmó en 3 sets que se hicieron en Sierra Nevada, que uno era 3 fuselajes, uno a 3.000 metros de altura, otro a 2.000 metros de altura y otro a nivel del mar. En Sierra Nevada, en un lugar que es una estación de esquí, que se hizo... Estamos viendo un día de rodaje ahí, las que estaban siguiendo en la pantalla. No, ese día, eso que estamos viendo acá, evacuamos, un día estábamos en una situación agreste, en plena pandemia del COVID, se enfermaban de Esto es la parte reality show, entonces, claro, digamos, este es Pedro Luque, el que estaba caminando, que es el director de fotografía, el uruguayo. Ese día estábamos en el segundo set, el de 2.000 metros, y si los vientos superaban los 70 kilómetros por hora, estaba nevando, como están viendo, había que evacuar. Ese día evacuamos, o sea, se pegaba un grito, 320 personas a salir del hangar porque era un hangar hecho adrede, o sea, son efímeros. Después, claro. Que el señor rodaje desapareció. Salimos todos, ahí estamos. Ahora, en el contexto de la película que te pase esto, mamita, pero es que todo fue así, porque yo hablaba hoy de que Bayona insiste con el realismo, todo el hiperrealismo. Yo tenía que saber la minucia de cada uno y yo podía hablar con los sobrevivientes o con los familiares de los muertos, la minucia de la minucia, porque como decía, con el realismo llegás a lo auténtico o llegás al núcleo de la verdad. Entonces, Bayona quería que todos sufriéramos, pero no es una perversión, es una manera de tener la experiencia. Y fue imprescindible. Y yo creo que hasta la locura de COVID, que cayeron, de los 320 cayeron 315, por supuesto que yo no caí, le diría a Pastichotti, yo no caí enfermo. Y la gente decía, no, este no cae porque es uruguayo, porque éramos pocos uruguayos. No cae porque me cuido el doble que ustedes, como soy más veterano, me cuido el doble. Claro, pero también trabajó, digamos, técnicos acá. Bueno, trabajaron en Uruguay. No, claro, esto estoy hablando del grueso, la parte del grueso fue allí. Y eso se complementó con la parte que estoy hablando de lo que es la montaña. Se filmó como si fuera el plano corto, es el fuselaje que ves ahí, pero lo que ves en el fondo son los Andes. Los Andes, ¿verdad? Es exactamente el lugar donde cayó el avión y exactamente donde hicieron la expedición final de esos 10 días, en el lugar más inhóspito del planeta. ¿Por qué? Por lo del realismo. Porque Bayona quería hacer que no fuera por efectos especiales. Y en la época, imagino que en la misma época. En la misma época. Claro. Que eso es lo único que yo no lo acompañé, fue el rodaje en los Andes, que fue 2 años, porque fíjense la obsesión y el perfeccionismo. ¿Cuánto en el duró 2021 la película en ser filmada? 141 días. ¿Cuántos días demoraron? ¿Cuántos días demoraron en filmar la película? El rodaje fueron 141 días, pero estuvimos rodando desde ensayos en Barcelona en noviembre y diciembre de 2021 y se rodó desde enero hasta julio, después se rodó en los Andes y después se rodó en Madrid. Esta película va a ser la que va a representar a España en los Oscars. En los Oscars, como correcto, mejor sí. película extranjera. Sí. ¿Qué Como mejor reacción película tuvo extranjera. el público en Venecia? Previamente te diría la reacción de los familiares, que fue a mí lo más emocionante de mi vida. Es el 1 de septiembre se proyectó a todos esos familiares con los cuales yo tenía que verles. Yo siempre hablaba con Jota, mirá que yo después tengo que verles, tenemos que verles las caras. Exactamente. Él es catalán. ¿Amigos o familiares de amigos? Los conozco de la infancia, o sea. Y
Tenías hasta un compromiso, digo, no le podías fallar a ellos. Exactamente. Bueno, el 1 de septiembre se hizo la proyección a todas las familias y fue, por lejos, el momento más emocionante de mi vida. ¿Cómo lo tomaron ellos? Sublime, Julio. ¿Cómo calificarlo? Embargados por la emoción. ¿Lo hicieron acá o lo hicieron? En el Movie Center acá. Vinieron ellos por el día. Vinieron, o sea, las dos productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, y J. Bayona. Los tres vinieron un día, el sábado 1, el viernes 1, y se fueron el 2. Vinieron, pasaban la película, y a las 10 de la mañana en el Movie Center. Fue esa experiencia, una experiencia intransferible. Me acuerdo que yo dije al principio, cada uno dijo una frasecita, y dije, primero agradecía la confianza, y segundo, el hecho de que tuvieran confianza. Todos los que estaban para ver la película, que los tuvimos a ellos presentes desde el primer día, en el 2016, hasta el día ese, hasta hoy. ¿Cómo está el compañero de colegio siendo tan distinto? ¿Por qué distinto? Porque estaba con los maoístas. No, yo no estaba en la facultad. Yo era víctima de los maoístas. Por eso, a eso me refiero. Estaba en la misma facultad, que no es lo mismo. Claro, a eso me refiero. No, ¿cómo me llevaba bien con ellos a pesar de estar en el colegio? ¿Cómo? Porque en definitiva vos tenés, digamos, tenés tu propia trayectoria, cada uno tiene la suya, duda, ¿no? Claro. Pero, digo, no es que fueras una parte, pero tenías un rasgo muy singular, eras el escritor. Sí. En el momento del viaje te quedaste porque estabas en otro mundo. El rango de la tolerancia, o sea, si algo, digo, fui desde que nací, o sea, lo aprendí capaz que con el vallismo, ¿viste? Con el viejo vallismo, es la tolerancia, o sea, son mis amigos de la infancia. Antenoche me reuní con amigos de mi clase, un amigo común que tenemos. Compañero de clase, compañero también de estos mismos chicos, o sea, y es la tolerancia, o sea, cada uno hizo su vida. ¿Cómo viviste el tema cuando ellos, por ejemplo, a ver, cuánto has cambiado de aquel momento en cuanto a la perspectiva con esta experiencia formidable que te toca vivir, y cómo lo viviste vos cuando ellos aparecieron, por ejemplo? O sea, ahí ¿cómo fue ese caso? Más allá de la noticia, eran tus amigos que aparecían. Exacto. Bueno, ahí está, a eso me refiero. Claro, no hay ningún mérito mío, Julio. El grupo mío, vamos a decir que uno de la clase salvó Hernando y uno se murió, de la clase mía, que era la generación que egresamos en el año 65. El grupo más cerradito, que estuve reunido hace 2 días, que fue con un amigo de Nicolás, tú dirás que es milagroso, no me gusta la palabra, o que es... Pero sabíamos, como no habían aparecido, es el tema de los desaparecidos, no habían aparecido restos, decíamos, algo están haciendo. Ahora, vos decís, eso lo puedes contar después con el diario del lunes, pero esa es la sensación, la verdad es esa. Yo sentía, no estaban muertos. Tampoco estaban vivos, pero no estaban muertos. Entonces, cuando aparecen... Carlos Páez le pasa la misma sensación de que no deja de buscar... al hijo. El hijo, porque inclusive siente esa cosa que imperceptible. No, y el tema, perdóname, Fernando, el tema de los 20añeros. Cuando vos tenés 20 años, sos inmortal. Y ahí estaban los tipos más inmortales que yo he conocido en mi vida. Casualmente, de los dos más inmortales, se murieron. O sea, porque es como uno vive, como uno ve y visualiza la experiencia futura. ¿Pero qué actitud tuviste cuando ellos volvieron, por ejemplo? ¿Recordás? Sí, claro, fue la cosa más loca, es como la lista de Schindler, No, eso es terrible. Cuando empiezan a nombrar, debe haber sido para la familia, para uno es una alegría, ¿no? Julio, me acuerdo dónde estaba, hasta mi dormitorio, me tiré, estaba escuchando en la radio, y el tema era que se terminaba, iba contando con los dedos, se terminaban y había 16, o sea, 29 que no. Entonces era la gloria y la tragedia. También es una situación irrepetible, es difícil de que ocurra con esa magnitud. Pero Pablo, ¿sabes lo que estás trayendo también? Vos hablabas recién del realismo y la intención casi hasta obsesiva del director de llegar a mostrar ese realismo. En este caso, que tú participes de esta producción y que seas el escritor, tú fuiste parte de esa realidad intensamente, porque en ti viviste la experiencia de conocer, de recrear, de seguir la historia desde afuera y después de seguir todo el proceso que vino posterior. Total. Años de años. Entonces, la elaboración que hay en ti de la experiencia vital es un insumo bien importantísimo. Sí, y es bastante catártico porque como vuelvo a decir, como yo era el único escribidor de aquel grupo, era muy pequeño el colegio en aquel momento, muy pequeño, uno siente como una especie de responsabilidad que es así, la puedes traducir así. ¿Quién cuenta la historia de chicos que... ¿Cuántas personas conocieron estos chicos que murieron a los 20 años? Somos poquitos. ¿Y quién cuenta la historia de ellos? ¿Quién cuenta la pueda escribir, además, que la conozca y que la pueda escribir. O que tenga cierto entrenamiento para escribir. Ahora tengo Milton. Sí. No, bueno... ¿Vos qué andabas?
¿Recordás la No noticia? era maoísta, pero andaba con los fierros en la mano. Sí. ¿Estabas en humanidades? No, ¿estabas en humanidades? Pero, ¿En psicología? Perdóname, Milton, ¿estabas en psicología? No, yo psicología la estudié de veterano, al regreso del exilio. ¿Pero estabas en un movimiento guerrillero? Sí. En el 72. Yo ingresé al MLN. Pero pequeños burgueses. Pero yo recuerdo perfectamente el regreso de ellos y un evento que se hizo, si mal no recuerdo, en la iglesia de Estela Maris. No, en el gimnasio del colegio. Del Estela Maris. El gimnasio era. Era el gimnasio. El 28 de diciembre, sí. Una conferencia de prensa fue. Y me impresionó mucho, creo que era el cura, que dio la noticia en una forma muy cristiana de cómo habían sobrevivido. Sí, pero no fue un cura, Milton, fue uno de ellos. Fue uno de ellos. Bueno, pero el director también ahí. No, estaba el presidente del club. Pero, ¿sabés lo que me impresionó y me sigue impresionando pasados los años? El coraje para decir una verdad tremenda, impactante, y el valor de la verdad. Sí, es que ¿sabés lo que pasó, Milton? El valor Como de la dicen verdad. ellos aprendieron en esa sociedad que fabricaron, aprendieron que no se mentía. La mentira estaba era absurda. ¿Cómo voy a mentir si yo estoy ofreciéndome que tú vivas con mi cuerpo? Y cuando llega el rescate, cuando ellos alcanzan, porque nadie los rescata, ellos llegan al río Sergio Catalán, ellos llegan a los helicópteros, son ellos que hacen el esfuerzo. Lo primero que les plantean el mundo normal, la sociedad del llano, es que mientan. No pueden contar lo de la necrofagia. Lo primero que entonces la sorpresa es, primero, ¿qué hace la prensa del mundo ahí? La prensa del mundo estaba ahí porque querían enmendar un error, porque los habían dado por muertos, porque abandonaron la búsqueda del 10º día. O sea, estaban enmendando un error la sociedad del llano. Y lo segundo que le plantea la sociedad del llano, lo segundo es, ustedes van a requerir tratamiento psiquiátrico a partir de ahora hasta que se mueran. Nunca, uno solo hizo psicoterapia. Y lo tercero es mientan, ocultemos el tema de la necrofagia. Claro. No, ellos venían de otro universo. ¿Dónde estabas vos en el momento que escuchaste la noticia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Recordás? 22 de diciembre del 72. No, porque me gusta porque estamos hablando de dos mundos distintos en la misma... Pero no me acuerdo dónde estaba. Claro, pero yo me acuerdo... Pero estabas integrando el MLN. Sí. Y estabas... Había sido... estudiante, fundador del FER. ¿Estabas clandestino? No, estaba legal. Estaba legal, sí. Bien. Pero yo precisamente valoro que debía haber una presión muy grande porque estaba esa sociedad allí para ocultar eso. Hubiera sido terrorífico. Y aparte que hubieran tenido que ocultar la hubiera verdad. Sido terrorífico. Pero jamás se les planteó a ellos. Eso lo pueden hablar con ellos. Con los, pero vos dijiste que le habían ofrecido que mintieran. Claro, les plantearon. A ellos jamás se les ocurrió. Me parece de las más grandes virtudes decir la verdad. Totalmente. Pero confesar una verdad que era cruda, fue un impacto, pero que a la sociedad... acá tenés ya el impacto. sé, pero bueno, pero acá es el valor de la verdad. Y te agrego esto, Milton, y eso habla de lo uruguayo, se tilda de los uruguayos como una sociedad conservadora. Jamás en los fundadores de la socialdemocracia universal, José Pedro Varela, 1976, que hablan fueron tan disruptivos que ese pacto de entrega mutua se hace cuando la donación de órganos, el concepto de donante, de vivo en otro, no existía. El primer trasplante cardíaco es del año 1967, Cristian Barnard. O sea, no existía el concepto, es disruptivo. Robert Scott, que son los expedicionarios antárticos, un héroe británico, murió en 1912, él y los cinco compañeros, y estaban a unas leguas del puesto base con los alimentos. O sea, es disruptivo el tema de donarse en vida. Y ellos, desde mi punto de vista, empujaron a la sociedad. Por eso yo digo, ¿qué me hablan de que Uruguay es conservador? Empujaron a la sociedad, así como la medicina de guerra empuja generalmente, acelera los procesos. Ellos empujaron hacia el concepto de vivir en otro. O vivir, y pongo este ejemplo. Yo hice después otro libro con Roberto Canessa, que es la vida de él en los Andes, y él como médico que trata niños que están decretados muertos.
Una de esas madres, que entrevisté un montón, tenía un niñito del cual yo me enamoré que se murió a los 4 años, porque son niños que le roban el tiempo a la muerte, pero no tienen la vida como nosotros, porque nacen con la mitad del corazón. Y un día a esta mamá, un día le dije, porque yo me había enamorado de ese niñito que se llama Tomás, y dije, qué tragedia, Adriana, de lo de tu hijo. Y me dice, no entendiste nada, Pablo, no hay tragedia. El éxito y el fracaso es distinto. No hay tragedia. Le robamos 4 años a la muerte. Eso no nos correspondía, no hay tragedia. Qué bárbaro. Hay gozo. Entonces, estamos hablando, por eso que está todo patas para arriba. La película, esta historia, te pone patas para arriba, Fernando. Es difícil verla con los ojos de acá. Como dicen ellos de arriba, tenés que mirarlo con lentes nuevos, porque todo está trastocado. Y la película es eso, todo está trastocado. Y por eso está produciendo ese impacto en el mundo, porque está jugando una liga, perdóname, en una liga nueva. Está jugando en la liga de las emociones. Por eso es que la gente queda anonadada y bate récords y se inscribieron 29.000 personas, compraron la entrada. Nunca había pasado en la historia del Festival de San Sebastián, nunca en la historia. Y tiene el mayor puntaje del público, el mayor en la historia del Festival, 9.23. Porque no es mérito nuestro, es que juega en otra liga. Y esa liga es de uruguayos, es con estas peculiaridades que tú dijiste. Lo que yo te quiero decir sobre el tema de seguís reafirmando, y tú trajiste también el elemento de la verdad. La verdad te hace libre. Sin duda. Pero ese concepto de la verdad te hace libre tiene un arraigo tan profundo en el cristianismo. No estoy defendiendo la filosofía del cristianismo, sino el cristianismo como un acervo de experiencia humana liberadora. Y en este caso, estoy muy de acuerdo con vos, decís como raíz cultural el insumo uruguayo. No solamente el insumo uruguayo, sino lo que ha significado el proceso de consolidación de la idiosincrasia uruguaya a partir de esos migrantes, miles de distintas colectividades, idiomas, culturas, que tuvieron que forjar una nueva sociedad sin recursos. Porque, o sea, a ver, éramos la granja, el patio de afuera del virreinato del Río de la Plata y sí, porque en realidad fuimos eso. Todo está en Buenos Aires. Y Bayona lo vio de tal manera que entre tantas tareas me decía, Pablo, que esto sea absolutamente uruguayo. Como había muchos actores, no hay ningún actor europeo, son todos rioplatenses. Lo que pasa por escala hay más argentinos que uruguayos. Cuidá que ninguno se le escape nada que no sea uruguayo. Por lo que decía hoy, si vos te plasmás la realidad, que no puede ser la realidad porque son 72 días, llegás a lo auténtico, al núcleo. O sea que lo uruguayo está en la minucia por el tema de la realidad para que el espectador le resulte todo verosímil. Esa cosa tan rara, tan patas para arriba, tan contrafáctico, tan contraintuitivo, pero que sea verosímil. Es verdad. Eso ocurrió. Y por eso que no es solamente porque parece una cosa pequeña, es un accidente hace 51 años con 45 pasajeros. No, es un emblema. Es una especie de símbolo, como tú decías a Víctor Frankl con el libro La vida en busca de sentido. Es un símbolo por el que te acercás cada vez más a la condición humana. Parrado y te reconcilias con la condición humana. Te reconcilias con el ser humano. Tuviste un pegue bárbaro con el título del libro, La Sociedad de la Nieve, habla de todo esto que estás diciendo, pero por sobre todo también creo que depura y confronta. Porque ¿cuál es la experiencia que tienen ellos al bajar? Salen de aquella sociedad en busca de un sentido nuevo, porque acá si no es el exterminio. Entonces salen de ese lugar a buscar y al encuentro. ¿Qué se encuentran? Una sociedad contaminada. Hay que mentir para sobrevivir, pues, ¿cómo me excuso de lo que no hice al dejar de buscarlos? Claro, pero tome en cuenta que la sociedad de la nieve es funcional en aquellas circunstancias. Pero es un accidente, es una tragedia. Lo que pasa es que la enseñanza, las enseñanzas... No puedes extrapolar, nada se puede extrapolar. No puedes extrapolar aquello a esto. No puedes es nuevo. Ese es el principio del fundamentalismo. Pero pues, yo quiero extrapolar literalmente lo que sucedió acá. Te equivocaste, no entendiste nada. Hay que leerlo en contexto. Y el equilibrio de la película es que no extrapolás y no obstante es inspirador. No obstante, a pesar de lo feroz, como decía una crítica italiana, dice, es feroz y poética y feroz. A pesar de la ferocidad, tiene poesía. Esas antípodas se juntan. Se junta lo monumental y el corazón. Se junta la grandeza del estar en los Andes, que yo fui a ese lugar, que es la imponencia del hombre solo en el cosmos, con el núcleo más íntimo de
tú contigo mismo. O sea, se juntan... Estando ahí lo entendiste todo de otra manera, ¿no? Calculo, ¿no? Era Uno puede imaginarse 20.000 cosas. No. Si no estás en el lugar, no entendés por jamás qué. Podés entender. Jamás. Y eso yo creo que lo acabo de comentar. Cuando Bayona me lleva al set más alto, a 3.000 metros, me dice, en Sierra Nevada, me dice, mira cómo se parece el Valle de las Lágrimas. Yo dije, está bárbaro, se parecen, sí, la pared de hielo allá, que parece la del Game of Thrones, el soneado allá, sí, se parece, pero le falta la escala, ni más ni menos. O sea, la escala es lo que la escala imponente de América. Esto no es europeo, o sea, allí estábamos al lado de Granada, o sea, la escala es lo que te da la sensación de solo en el cosmos. Y si estoy solo en el cosmos y abandonado, porque la radio me dice que estoy abandonado, me incita y me induce a construir una sociedad completamente nueva. Muy bien. El tema tengo que ir a pausa. Atención, Audical y BPS te ofrecen las mejores opciones de audífonos para trabajadores. Llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejora tu experiencia Audical con nuestros planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth en tu celular? Ahora es real. Agenda tu consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas de todo el país. Bueno, las nuevas Duracell Optimum tienen hasta 20 veces más duración o más potencia. Además, harán que el auto o control remoto de tu hijo sea más veloz o tu destornillador eléctrico gire mucho más rápido. Nuevas Duracell Optimum, un gran avance para las pilas. Probá la nueva generación de poder, compralas en tu tienda más cercana. Llega la primavera y con ella las plagas. Controla todo tipo de plagas con Rentokill. Los expertos en control de plagas, cucarachas, roedores, mosquitos, termitas y todo tipo de plagas con la garantía que te da la empresa más importante del mundo. Acordate, en tu casa, comercio, empresa, Rentokill, los expertos en control de plagas. El teléfono es 2-401-4141 o si no en rentokill.com.uy. Pausa. Bien cortita y ya seguimos haciendo Polémica del Bar. Hoy tiene gran invitado Paola Bianco, en mi casa, tu casa. Sí. Flor de invitado. No, un crack. Va el señor, el gran Piñeiro. Exactamente. No, voy yo, mi viejo no voy yo. Ese es mi viejo invitado. Y para cerrar tenemos a Charly García, así que pausa cortita y seguimos en Polémica del Bar en vivo, en el 10, el canal uruguayo. En Moura vamos siempre para adelante, impulsados por la calidad, la innovación, pero sobre todo por vos. Si es batería, es Moura. La inteligencia artificial te tira datos para ganar discusiones, pero la sabiduría de amigos cuida la amistad. Enfría charlas calientes con una Schneider 710 XL. La fe, la humedad, billar y reunión. Llegó el nuevo alfajor guacho, el alfajor que te hace decir no hay chance a cualquier otro. ...56 minutos pasan de las 10. Recuerden que si hablamos de mutualista, hablamos de Médica Uruguaya, porque es la mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Bueno, muy bien. Tenemos a Charly por acá. Charly, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Xenomor. Xenomor. Ya lo vamos a escuchar cantar. Hola a todos. ¿Cómo les va? Pueden ser... Bienvenido, Charly. Pueden ser grandes profesionales, pueden vivir lejos y tener sus propios hijos. Si son sí, son grandes, pero siguen siendo nuestros hijos y para ello solo lo mejor. Este 8 de octubre, encontrar el regalo ideal y celebrar el Día de los Hijos en familia. Muy bien. Regalo para los invitados. Tenemos de cerveza Schneider. Primero, ¿con cuál vamos? ¿Con cuál vamos? Con el que quiera. Arriba. El Schneider. ¿Qué tenés vos? Mirá lo que tenés ahí. Un Schneider. La superlata, 710 tiene. ¿Qué me decís? Espectacular. ¿A qué regalo para Ahí tenemos la cerveza Schneider. Con un pack de estos, arreglás su cumpleaños entero. Y los alfajores guachos. Mirá lo que son los alfajores guachos. Impresionante. Agarren el peso, van a ver lo que es. Puro de leche, están espectaculares. Así que, bueno, muy bien.
Pensé que había cocaína también, ¿no? Cocaína no había. Todavía no está. Mirá, perdón. Todavía no interpreté mal todo el comienzo del programa. Sería el cierre de un programa único ese, ¿no? Si tenemos cocaína para los invitados, imagínate. Sería En terrible. 10 años capaz que es lo normal. ¿Es cierto que hubo una luz el día que estaban filmando, el mismo día que se cayó el avión? Exactamente es así. No fue el mismo día. Fue un día después que se fueron. Un día después. Sí. Qué increíble. Que se fue el equipo de rodaje, yo no estaba, fue en los Andes eso. Pudo haber sido una tragedia. Estaban, los protocolos de riesgo estaban todos cumpliéndose, pero lo que pasa es que hay imponderables de ir a los Andes en octubre y Bayona quería la realidad de hacerlo en la misma época. Claro. Por eso yo no fui. Un día de vuelta. No, el único lugar que no fui a rodaje fue a los Andes. Un día después que se fue el que se levantó en el campamento. ¿Pero no fuiste por un tema de seguridad? Exclusivamente. Solo por un tema de seguridad. Sí, le pedí, digo, a no ser que me lleven, voy por el día, por un día y vuelvo con un helicóptero, pero no me quedaba a dormir, porque yo ya me quedé a dormir ahí. Y es muy difícil respirar y dormir. Claro. No dormís y no respirás, no puedes caminar bien, al menos yo. Por la altura. Por la altura. Estás a 4.000 metros de altura y en el medio de la nada. Bierzi, gracias por venir. Un placer. Un placer y bueno, hasta quedamos todos con ganas de ver la película. Todo el éxito. Muchos Todo éxitos. el éxito, porque la verdad que... Si hay Oscar, ¿vas? No, Oscar ya, o sea... Hay Oscar, Oscar hay mucho, Oscar González, Oscar... No, ceremonia de los Oscar hay. O sea, piensen que España produce miles, o sea, son cientos y cientos de películas al año, ¿no? Ni que hablar que son los miles y miles de películas en el mundo que se seleccionan para representar a un país de cara a los Oscars. La verdad que lo de Pablo... Tremendo orgullo. Somos un montón, ¿no? Es una hazaña, ¿no? Digo, ¿vas o no? La obra en sí, ¿no? Y a lo que, puede llegar. Yo vamos a juntar un dólar. Yo le dije a Bayona, le digo... A ver si lo llevamos todo. Yo le dije la puerta. A Bayona le dije... Hasta la nominación... Yo a Bayona le dije... Yo estoy absolutamente convencido que vamos a ser elegidos para representar a España por el Oscar. Tuvimos que, como dice Patricia, ganarle un montón, después ir a una terna. Dije, esto es un trámite. Incluso me hacía decirle a los periodistas, esto es un trámite. Y ahora me llama por teléfono y me dice, Pablo, ¿y ahora? No, ahora sí que no es un trámite. Pero un trámite Europa, allá, ahora no. Yo no tengo la menor idea cómo es la Academia de Hollywood, no tengo la menor idea. Muchas gracias y suerte, mucha suerte. Vamos a la película. Un exitazo. Román, querido, gracias, Bueno, la próxima vez nos vemos en Picasso. Pasamos un chivo para Carlito. Carlito de Picasso, ahí, por Rojas para arriba, de la Rambla, unas cuantas cuadras, mejor pescado, Carlito te atiende ahí. Impresionante. Un hombre de bien. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir ideas y seguir abriendo un debate que va a ser... que recién empieza. Recién empieza. Gracias, Fernando. Yo solamente quiero reformar, porque tocamos candentemente lo polémico de un tema dramático, pero quiero hacer ese apoyo a aquellas personas y el mensaje claro de que si el problema de las drogas está contigo y es un problema en tu vida, tiene solución, hay que tratarlo. Buscar soluciones, hay soluciones en este momento, el país está ofreciendo cada vez más soluciones. Si no lo tiene, tenemos que prevenir. Y esto se convirtió en un ámbito de prevención. Ojalá que se discuta en casa, que se siga hablando, porque estos temas que vienen del espacio de lo no dicho hay que hablarlos para resolver esa patada de impacto de las drogas. Gracias, Julio. Saludos para todos, un abrazo para Mateo, en nombre de él, para toda la gente con la cual me encuentro habitualmente. Buena semana para todos. Gracias, Sergio. Un verdadero placer, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Padre. Yo voy a aprovechar que está Pablo acá y que hablamos de... No le mangues un libro porque me muero. No, ya lo tengo. Perfecto, está. Le voy a mandar un saludo a Carlitos Páez, que nos suele ver, nos ha acompañado en alguna otra oportunidad, así que bueno, un saludo para él y ni que hablar para todos los sobrevivientes. Buena semana para todos, nos reencontramos el próximo viernes. Gracias, Nico. Bueno, también muy buena semana. La reivindicación de escribir, ¿no? Y de esa audacia y esa valentía que es escribir. Pablo con este libro y ahora esta película. Yo fui a ver Macondo a El Solís. Espectacular. ¿Tú encontraste entradas? Encontré entradas. No, es impresionante. El fenómeno Calderón y lo que está causando... Impresionante, vale muchísimo la pena. Se agotaron. Bueno, ahí invoqué algunas para el preestreno. Y la verdad que es una apuesta, unos actores maravillosos que tiene la Comedia Nacional. Muy bien. Y García Márquez, ¿no? Tú hablabas del realismo y eso, ¿no? Pero lo importante es que están todos los cuerpos estables en función de un espectáculo que además hay 40 entre periodistas, poetas que aportaron sus distintos, opiniones. Viene la Fundación Gabo y además un mes continuo y todo es una experiencia total.
y absolutamente Notable, muy lindo, muy lindo. Eso Así es que fantástico. hay mucho arte para ver, así que no hay por qué recurrir a las drogas. Hay muchas cosas lindas para disfrutar. Quiero decir, quiero decirles que la radio de que se enteraron en Los Andes era El Espectador, que cumple 100 años ahora. La primera radio. Nada, la tiro nomás acá. No, es un buen chivo. No, buen chivo, aparte de la potencia de la radio que se escuchó decir. La que dice la lista. Perdón, la que dice la lista es Carve. No, la que escucharon cuando lo dejaron de buscar. La que escucharon en Chile. Bueno, pero la que... No, pero con Carve está todo bien, ¿por qué salta? La que da la... Estoy diciendo, cumple 100 años. En donde se transmite la información de los Charlie, no se televidentes es duerma. Carve. Señoras y señores, la que escucharon ellos allá era el Bueno. Señoras, señores, nos vamos con Charly García. Esta canción habla de lo que pasa que ahora van a poner un tren de la costa. Y coincide justo que la van a poner donde está la ciclovía. La ciclovía, ya me habló ahora. Mirá que hay calle para poner y justo la misma la quieren poner. Sí, Así que ustedes conocen la canción No voy en tren, voy en avión. No voy en tren, voy en No avión. voy en tren ni en camión. Perdón, decirle que viene Paola con mi casa, Mi es tu casa casa. es tu casa, Paola Bianco, te quiero mucho. Y vamos con la canción cuando quieran. Música, maestro, porque si no empiezan a hablar otra vez. ¡Música! La palma, dale, dale. Dale, pastor, hace palma, no sea motor. Oh, oh. A ver ese coro de todos, Justo, mirá. No voy en tren ni en camión. En tren y ciclovía por 18 van los dos. No voy en tren ni en camión. En tren y ciclovía por 18 van los dos. No va a haber un lugar en la avenida. El tren, los bondis van a circular. Y además ponen la ciclovía. Y cuando llueve las lanchitas que andan a pedal, no voy en tren ni en camión. Eso, en tren y ciclovía por 18 van las dos. No voy en tren ni en camión. En tren y ciclovía por 18 van las dos. Porque ahí ponen la ciclovía. Y por ahí el tren debe pasar. Ahora empieza un quilombo nuevo. Que hagan un tren que funcione a pedal. Y yo vivo en Costa Azul. El tren no llega, es una ingratitud. Yo vivo en Costa Azul. Poneme un buquebú. No sea botón, sé humor. Gracias. Chao, ahora sí, nos vamos. Se viene Paola Bianco con gran invitado Jorge Carlos Piñerú. Un beso grande para Paola que nos está mirando. Hasta el viernes los esperamos cuando los volvamos a encontrar en Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal Uruguay. Es tan parecido al amor.